Bienvenidos a Seres Novelas. Fairy Tail. Yo no quiero ser el maestro del gremio. Capítulo 11. La hermana mayor y el pervertido. La magia de moldeado es un tipo de magia que permite a un mago dar forma a algo usando su energía mágica, le explicó Mira a Rhodes mientras limpiaba el mostrador. Por otro lado, también se puede utilizar cierta magia de modelado para borrar o eliminar una forma específica. Rhodes escuchó atentamente, encontrando esta magia sorprendentemente práctica. Eso suena increíblemente útil, reflexionó, imaginando todas las posibilidades. Podría crear una silla cuando la necesitara, o incluso construir una casa en el acto. Sería asombroso. Mira asintió con una sonrisa cómplice. Sin duda tiene sus ventajas. Además, existen diferentes tipos. Magia de madera, como la que usa Lucky, así como magia de hielo, magia de tierra y muchas más. Lo fascinante es que cada tipo de magia de moldeado refleja la personalidad de quien la practica. ¿Personalidad? Rhodes arqueó una ceja. ¿Cómo refleja la magia de Lucky su personalidad? Él miró a Lucky, absorta en sí misma, que admiraba su propio reflejo en una jarra de cerveza pulida. Ah, ¿está en el nombre de sus hechizos? Mira soltó una risita traviesa, pero no respondió. En cambio, se giró hacia Rhodes con una mirada interesada. Hablando de magia, creo que no te he contado cuál es mi magia, ¿verdad? Makarov, que los observaba con una sonrisa burlona y desganada, les echó un vistazo a los dos, pero optó por no decir ni una palabra. ¿Tú? Rhodes ladeó la cabeza. Todavía no te he visto usar magia. ¿Qué tipo de magia usas, Mira? La sonrisa de Mira se amplió. Mira, te lo mostraré. Juntó las manos y, en una bocanada de humo blanco, sucedió algo inesperado. El humo se disipó, y Rhodes estuvo a punto de caerse del taburete. El cuerpo de Mira permaneció exactamente igual, pero su cabeza se había transformado en Worm, el pequeño Poró. El cerebro de Rhodes sufrió un cortocircuito. Worm, el Poró de verdad, estaba aún más aterrorizado. La pequeña criatura retrocedió rápidamente por el mostrador, arrastrando su peludo trasero como si intentara escapar. Pero Mira aún no había terminado. Ahora, cambia. Solo la cabeza. Rhodes. Puff. Rhodes se quedó horrorizado al ver cómo su propio rostro aparecía de repente en el cuerpo de Mira. Su cabeza, su vestido. Mira. Mira, por favor, ten piedad. Rhodes se agarró la cabeza, sintiendo que estaba a punto de tener una crisis existencial. Mira volvió a su forma normal, con una expresión completamente imperturbable. Ah. A mí me parecía bastante bueno. Rhodes se estremeció. El hecho de que puedas hacerlo también es precisamente lo que me preocupa. Mira soltó una risita, corrigiendo de nuevo su gramática. No preocupado, sino afligido. Rhodes suspiró. Sí, afligido, espera, entonces lo sabías desde el principio. Mira sonrió aún más dulcemente, lo que solo lo puso más nervioso. ¡Bang! Un fajo de billetes cayó con fuerza sobre el mostrador. Mira, tráeme un barril de cerveza. Una mujer alta y morena, con un atuendo revelador, se apoyaba despreocupadamente en el mostrador, con una sonrisa confiada en el rostro. ¿Kana, bebiendo tan temprano? Preguntó Mira, arqueando una ceja. Jeje, Kana guiñó un ojo juguetonamente. Tenía pensado aceptar un trabajo después de comer, pero gracias a Macao, acabo de ganar algo de dinero rápido. Enhorabuena, respondió Mira con naturalidad, levantando sin esfuerzo un barril de cerveza lleno y colocándolo sobre el mostrador con una sola mano. Rhodes se quedó boquiabierto. Esperar. Ese barril es ridículamente pesado. Me costó muchísimo hacerlo rodar por el suelo. Y Mira lo levantó como si nada. ¿De verdad es una maga? La chica a la que Mira llamaba Kana era, sin duda, algo especial. Sin dudarlo, descorchó el barril y lo inclinó hacia atrás, bebiendo el alcohol directamente del enorme recipiente. Rhodes apenas podía creer lo que veían sus ojos. ¿De dónde demonios sacan estas chicas tanta fuerza? Mira había levantado sin esfuerzo un pesado barril de cerveza como si nada, y ahora Kana estaba bebiendo una cantidad ridícula de alcohol con facilidad. ¿La magia también aumenta la fuerza? Rhodes no pudo evitar echarle algunas miradas a Kana antes de apartar la vista con incomodidad. Esta mujer era, demasiado atrevida. La parte inferior de su cuerpo estaba vestida con pantalones cortos informales y sandalias de cuero, pero la parte superior Rhodes estaba demasiado nerviosa como para distinguir si llevaba un traje de baño, lencería o simplemente una blusa particularmente atrevida. En cualquier caso, el chaleco abierto, la cintura al descubierto y el abundante escote eran mucho para asimilar.
Para alguien que fue arrojado a este mundo de la nada, fue demasiado para que lo asimilara. Worm, sin embargo, no tenía esas preocupaciones. La pequeña bola de pelo vio a alguien sentado e inmediatamente trotó hacia él, inclinando su cabeza esponjosa como si estuviera pidiendo comida. ¿Eh? ¿Tú también quieres beber? Kana sonrió al notar a la pequeña criatura a sus pies. Saludó a Mira con la mano, mientras ya iba a coger una taza. Mira, coge un vasito. A ver si este pequeño aguanta un poco de alcohol. Mira hizo una pausa. Rhodes, ¿Worm puede siquiera beber alcohol? Rhodes lo pensó un momento. No tengo ni idea. Se encogió de hombros. Podría intentarlo. Kana levantó una ceja de repente y sonrió con picardía. ¿Ni siquiera te vas a dar la vuelta cuando me hables? Su voz tenía un tono juguetón y ebrio. ¿Qué pasa? ¿Eres nuevo aquí, y ya me estás ignorando? Rhodes se quedó paralizado. No es eso, lo siento. Se obligó a sí mismo a darse la vuelta y mirar a Kana como es debido. El problema era que aún no tenía ni idea de dónde mirar. Su mirada se movía torpemente de un lado a otro, posándose en cualquier lugar menos en ella. Yo solo, esto. La sonrisa burlona de Kana se amplió. Oh. Sus ojos marrones brillaban con diversión, y se inclinó ligeramente hacia adelante. Espera un momento, no me digas, ¿eres del tipo tímido, Ella sonrió con malicia. Déjame adivinar, nunca has tenido novia, ¿verdad? Rhodes sintió que le venía un fuerte dolor de cabeza. Lo habían arrojado a un mundo diferente, apenas había aprendido magia y ahora estaba siendo interrogado por una belleza borracha en medio de una taberna bulliciosa. No era así como imaginaba que transcurriría su aventura en Fairy Tail. Kana ni siquiera necesitaba escuchar una respuesta. Ya había leído todo lo que necesitaba en su expresión de pánico. Ella soltó una carcajada. Ja 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 ja. Esa reacción no tiene precio. Se inclinó aún más, y su tono burlón se volvió aún más juguetón. Entonces, ¿qué dices, chico? ¿Quieres que tu hermana mayor, Kana, te cuide bien? No, eso no será necesario. Tartamudeó Rhodes, con el rostro enrojecido. ¿Estaba borracha esta mujer, o siempre ha sido así? Sin que él lo supiera, la supuesta hermana mayor, Kana, en realidad solo tenía 17 años, menos que él. Pero eso no cambiaba el hecho de que no tenía ni idea de cómo tratar con ella. Rhodes, Gray, en la mesa 3, quiere chuletas de cerdo fritas y pasta. Rhodes le dirigió una mirada de pura gratitud, agarró la bandeja y salió corriendo como si su vida dependiera de ello. Kana hizo un puchero, inclinando el barril hacia atrás para dar un trago largo y pesado. Mira, eres una aguafiestas. Mira, siempre con su sonrisa pícara, ladeó la cabeza juguetonamente. Ah, ¿sí? Pero yo creía que te importaba mucho Rhodes, hermana mayor Kana. Su voz resumaba picardía. ¿Debería haberte dejado abrazarlo primero? ¿O tal vez besarlo? ¿O simplemente pasar directamente a la mejor parte y? PFFT. Kana casi se atraganta con su bebida, escupiendo un bocado de vino. ¿Dónde está esa elocuente hermana mayor de la que hablaba? Ahora está increíblemente desconcertada. Se le puso la cara roja y golpeó el mostrador en señal de protesta. Basta, basta. Ella fulminó con la mirada a Mira, quien simplemente soltó una risita. Mientras tanto, Rhodes ya había logrado su gran escape. Rhodes reconoció el nombre de Gray. Había visto carteles suyos por todo el gremio. Pero comparado con la personalidad extrovertida de Natsu, Gray no parecía tan memorable, al menos hasta ahora. Mientras Rhodes se acercaba a la mesa 3, bandeja en mano, levantó la vista y se congeló. Ojos muy abiertos. Mandíbula caída. Cortocircuito cerebral. Desnudo. Desnudo. ¿Por qué está desnudo? Rhodes casi deja caer la bandeja. Sentado justo delante de él, como si fuera lo más normal del mundo, había un hombre sin camisa. El pobre e inocente cerebro de Rhodes luchaba por procesar el flagrante desprecio por la vestimenta. ¿Qué pasa? Gray arqueó una ceja. El ojo de Rhodes se contrajo. El pecho y los abdominales de este tipo estaban ridículamente tonificados, sí, pero ese no era el punto. ¿Por qué estaba medio desnudo a plena luz del día? Rhodes examinó el suelo con la mirada. Una camisa, unos pantalones y unos pantalones cortos estaban esparcidos sin cuidado. No es que Gray hubiera perdido la ropa, claramente se los había quitado a propósito después de entrar en el gremio. Gray parpadeó confundido y se miró a sí mismo. Su torso desnudo quedaba completamente al descubierto. Espera, ¿cuándo me los quité? Agarró su ropa frenéticamente y se la volvió a poner a toda prisa, con una expresión tan perdida como la que sentía Rhodes. Sentado frente a él, un hombre con dientes salientes explicó con naturalidad. No te preocupes.
Gray no es un pervertido. Simplemente se desnuda inconscientemente. Rhodes lo miró fijamente, con expresión inexpresiva. Debo de haber aprendido mal el idioma común, murmuró. ¿Desde cuando quitarse la ropa al azar no se considera ser un pervertido? El hombre de dientes salientes miró a Gray, reflexionando sobre ello por un momento. Sí, claro que no. Ahora que lo pienso, mejor da por hecho que lo es. ¿A quién demonios llamas pervertido, cabrón? Gray golpeó la mesa con el puño y se puso de pie, fulminando con la mirada al otro hombre. ¿Quieres pelear? Rhodes observó la repentina escalada, completamente impasible. Parecía que finalmente se estaba adaptando al estilo de comunicación de Fairy Tail. Primer paso. Provocar. Segundo paso. Si no estás de acuerdo, lucha. Esperar. A Rhodes se le ocurrió una idea. Así que si antes se había sentido abrumado por Kana, ¿debería haber luchado contra ella en vez de eso? No, eso no habría terminado bien. Para empezar, no está bien pegarle un puñetazo a una chica. Y lo que es más importante, probablemente perdería. Rhodes suspiró. Entonces, su mirada volvió a posarse en Gray. Un momento. ¿Dónde está su camisa? Capítulo 12. Enciclopedia mágica. Rhodes logró regresar ileso tras presenciar otra ronda de peleas entre magos. Para entonces, Kana ya había desaparecido, aferrada a su barril de licor como si fuera el mayor tesoro de su vida. Mientras tanto, Warm dormía profundamente boca arriba, con su pequeña barriga al descubierto, roncando suavemente. Makarov estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de él, y una gran burbuja de mocos se inflaba y desinflaba de su nariz con cada respiración. Rhodes le dio un golpecito en la barriga a Warm, pero no hubo respuesta. Agitó la mano delante de la cara de Makarov, pero seguía sin pasar nada. ¿Por qué duermen tan profundamente? Preguntó, desconcertado. Mira se tapó la boca, riendo suavemente. Ambos se emborracharon hasta perder el conocimiento gracias a Kana. Rhodes echó un vistazo al amenazante bebedor de vino que, al otro lado de la habitación, estaba buscando a Macao para otro duelo de bebida. Esa mujer es brutal. Jeje, bueno, en realidad. Mira estuvo a punto de revelar la verdadera razón por la que Kana bebía, pero en el último segundo cambió de opinión y decidió que sería más divertido dejar que Rhodes lo descubriera por sí mismo. Es una persona realmente buena, dijo Mira dulcemente. Probablemente. Rhodes no estaba del todo convencido, pero decidió dejarlo pasar por ahora. Entonces, un misterio completamente ajeno a todo esto le vino a la mente. Por cierto, preguntó, ¿existe magia en este mundo que permita a alguien quitarse la ropa al instante? Mira asintió. ¿Sí? Eso sería magia de reequipamiento. Muchas magas usan hechizos básicos de reequipamiento para cambiarse de ropa al instante cuando viajan. Es súper práctico. La mente de Rhodes trabajaba a toda máquina mientras ataba cabos. Entonces, si alguien dominara la magia de reequipamiento al máximo nivel, podría incluso cambiar de armadura y armas en medio de la batalla, ¿verdad? Mira asintió. Exactamente. Rhodes chasqueó los dedos. Entendido. Eso significa que el que mejor domine la magia de reequipamiento debe ser Gray. Su respuesta fue inmediata y segura. Después de todo, Gray era uno de los personajes principales de Fairy Tail. Tenía que tener algún tipo de habilidad especial. Además, Rhodes acababa de presenciar en acción el hechizo de Gray para quitarse la camisa al instante. El usuario de reequipamiento más poderoso tenía que ser él, ¿verdad? Su análisis fue sólido. Lógico. Infalible. O eso creía él. Mira sonrió dulcemente. No. Rhodes se quedó paralizado. ¿Eh? Gray es un mago creador de hielo. Crea construcciones de hielo usando su magia. ¿Y esa cosa de quitar la ropa? Mira negó con la cabeza, reprimiendo una risita. Es simplemente un mal hábito que adquirió durante el entrenamiento. Eso no es magia. Rhodes sentía que su mundo se había hecho añicos. Entonces, ¿quién es el mago de reequipamiento más poderoso? Mira sonrió con complicidad. Esa sería Ersa. ¿Ersa? Ersa Scarlet. El tono de Mira estaba lleno de auténtica admiración. Es la maga más poderosa del gremio. Su magia de reequipamiento está en otro nivel. Puede cambiar entre docenas de armaduras y armas al instante. Entonces, Mira añadió con un guiño juguetón. Y además es muy guapa. Tengo muchas ganas de ver tu reacción al conocerla. Mira se inclinó de repente con aire cómplice, con la voz llena de diversión. ¿Sabes? Si te interesa Ersa, tengo información privilegiada. Rhodes sintió un escalofrío al instante. La sonrisa de Mira era demasiado maliciosa. El último tipo del gremio que intentó conquistar a Ersa fue lo que... ¿Sabes? El típico playboy encantador.
Rhodes asintió lentamente. Mira soltó una risita. Ella lo golpeó hasta casi matarlo. Rhodes se quedó paralizado. Anotado. Mira se tocó la barbilla pensativamente. Pero quién sabe. Quizás seas justo su tipo. Valoro mi vida, gracias. Rhodes puso cara de exasperación. Señorita, Mira, su lado travieso se está haciendo cada vez más evidente. Y además, ¿simplemente te gusta cotillear? Trabajar como camarero en la taberna de Fairy Tail era una extraña mezcla de paz, ruido y, a veces, francamente peligroso. Si no eras lo suficientemente rápido, podías verte envuelto en una pelea por accidente. Si eras lo suficientemente listo, podías disfrutar del espectáculo desde una distancia segura. Por supuesto, incluso mientras mirabas, tenías que esquivar botellas, sillas y, ocasionalmente, una mesa entera que salían volando. Pero a la hora del almuerzo, Rhodes descubrió una de las mayores ventajas de este trabajo. Una comida gratis. Y la comida de hoy fue, la cazuela especial de Fairy Tail. Rhodes nunca había oído hablar de ese plato, pero en cuanto se levantó la tapa, su olfato y su estómago ya habían emitido un veredicto. Ese olor. Estaba tan bueno que incluso Worm, que había quedado completamente ebrio tras beber con Kana, despertó de repente, siguiendo el aroma como un pequeño espíritu hambriento. En el espeso caldo hirviendo a fuego lento, trozos de tiernas patas de pollo, jugosa carne de cerdo, salchichas y cremosas alubias blancas estaban perfectamente dispuestos. Una fina capa crujiente de color marrón dorado flotaba en la superficie, reluciente con un sabor intenso y delicioso. Rhodes ya estaba babeando. Mira y Lucky tomaron asiento. Muy bien, vamos a comer. Dijo Mira alegremente. Rhodes ni lo dudó. Tomó una cucharada de caldo y dio su primer sorbo. Y en ese instante, su alma ascendió. La sopa era rica, espesa y rebosante de umami. Rhodes dejó la cuchara con dramatismo y aplaudió en señal de aprobación. Esto sería absolutamente perfecto con arroz. ¡Guau! El muslo de pollo está crujiente y dorado por fuera, pero jugoso y tierno por dentro. Ya está delicioso, pero con la sopa, aún mejor. ¡Guau! Este cerdo también está increíble. ¡Qué sabroso! Y hasta las judías, ¿por qué están tan buenas? Rhodes se había entregado por completo a la comida, convirtiéndose en un monstruo del asombro que exclamaba sobre cada bocado. Pero pronto se dio cuenta de que hablar lo estaba retrasando. Tras una breve lucha interna, tomó la sabia decisión. Primero come. Habla después. 20 minutos después. Rhodes y Worm estaban completamente llenos. Rhodes se recostó y se acarició el estómago con satisfacción. Miró la cazuela ahora vacía y la señaló. Espera, esto era una comida para empleados. Todavía no podía creerlo. Esto parece demasiado complicado de hacer para el personal, ¿verdad? Mira pensó un segundo antes de enumerar los pasos con naturalidad. En realidad no. Simplemente hierves frijoles blancos, cebollas, zanahorias, tomates, tomillo y piel de cerdo hasta obtener una sopa espesa. Mientras tanto, fríes el pollo, el cerdo y las salchichas. Luego, colocas todos los ingredientes en capas en la fuente para horno, viertes la sopa por encima, la horneas durante un rato, y listo. Rhodes permaneció sentado allí, completamente incrédulo. En realidad no es complicado, dice ella. Con Worm en su regazo, acarició distraídamente la pequeña bola de pelo, sintiendo que acababa de presenciar una obra maestra culinaria. En ese momento, una cosa quedó clara en su mente. Mira, quiero trabajar de camarero aquí para siempre. Lucky soltó una risita. Parece que Rhodes está muy satisfecho con lo que le llenaron el estómago esta vez. ¿Satisfecho? Eso es quedarse corto. Rhodes reflexionó sobre sus palabras por un segundo. ¿Espera el contenido de mi estómago? Mira notó su expresión de confusión y agitó la mano en señal de desdén. Por favor, no aprendas el lenguaje común de Lucky. Hermana, eso es de mala educación. Dijo Lucky haciendo un puchero. Tengo una forma poética de hablar, ¿de acuerdo? Claro, claro, Mira la siguió el juego y luego se volvió hacia Rhodes. Pero aún eres principiante en el idioma, así que no te pongamos a aprender las frases poéticas de Lucky todavía, ¿de acuerdo? Uf, da igual. Lucky hizo un puchero y empezó a recoger los platos. Rhodes tenía la tarde libre, así que decidió seguir el consejo de Makarov y visitar la biblioteca del gremio. Elfman ya lo había arrastrado allí una vez antes. El interior era un poco oscuro, pero las altas estanterías de madera estaban repletas de innumerables libros, que llegaban hasta el techo. Junto a ellas había escaleras móviles, perfectas para alcanzar los libros de los estantes más altos. Por la tarde, la biblioteca estaba tan silenciosa como siempre, impregnada del inconfundible aroma a libros antiguos. Wow, wow.
Warm dejó escapar un pequeño gemido, claramente no le gustaba el lugar. SHH. Rhodes hizo un gesto pidiendo silencio, recogió la pequeña bola de pelo y la colocó sobre su hombro. Sin pensarlo, aligeró el paso, como si respetara la atmósfera de la biblioteca. Siguiendo los letreros que colgaban de los estantes, Rhodes se dirigió a la sección de magia, buscando entre los títulos algo relacionado con sus habilidades. Pero, para su decepción, no existía ningún libro titulado Magia de los Espíritus Celestiales. El maestro del gremio dijo que había materiales aquí, murmuró Rhodes para sí mismo. Quizás se clasifica dentro de una categoría más amplia. Volteó algunos estantes y encontró un libro titulado Enciclopedia de la Magia. Al abrir el índice, notó que la magia estaba dividida en dos categorías principales. Magia basada en habilidades, donde la magia se canaliza directamente a través del propio poder, como la magia elemental o de mejora. Magia basada en la posesión, donde la magia depende de medios externos, como objetos, contratos o espíritus, como la magia de reequipamiento o la magia de espíritus celestiales. Dado que el maestro del gremio dijo que mi magia se parece más a la magia de espíritus celestiales, eso significa que es un tipo de magia basada en la posesión. Rhodes estaba a punto de pasar a esa sección, pero primero, siguió la regla universal para quienes toman un libro. Abrir una página al azar y ver qué hay dentro. Capítulo 13. Engranaje de las sombras. Magia de toma de control. Un tipo de magia que permite al usuario absorber el poder de un animal, otorgándole habilidades físicas mejoradas. Sin embargo, existen riesgos importantes. Si un mago intenta absorber una criatura demasiado poderosa y su propia fuerza o voluntad es insuficiente, puede perder el control o incluso enloquecer hasta colapsar por agotamiento. Los métodos básicos de entrenamiento para esta magia son los siguientes. Snap. Rhodes cerró el libro de golpe y miró la portada con incredulidad. Era simplemente una enciclopedia común y corriente, pero contenía métodos de entrenamiento reales para diferentes tipos de magia. ¿Acaso tenía permitido leer esto gratis? Tud. Warm cayó del hombro de Rhodes y aterrizó justo sobre la portada del libro. La pequeña bola de pelo parpadeó somnolienta, con una expresión de total confusión. Rhodes suspiró. Sí, ya veo que no eres precisamente un erudito. Tras coger a Warm y volver a colocarlo sobre su hombro, Rhodes abrazó la enorme enciclopedia y salió apresuradamente de la biblioteca. Necesitaba confirmar si esto estaba realmente bien. ¿La enciclopedia de la magia? Claro que puedes leerla, le aseguró Mira con una cálida sonrisa. Pero tiene métodos de entrenamiento reales para diferentes tipos de magia. Rhodes vaciló. ¿Eso está bien de verdad? Mira ladeó ligeramente la cabeza, adivinando ya qué le preocupaba. Esa es la razón principal por la que se conservan los libros en la biblioteca. Para que la gente pueda aprender magia, explicó. Pero, ¿acaso algunas de estas técnicas no son peligrosas? Mira soltó una risita. No te preocupes. Cualquier magia que sea realmente peligrosa no se quedaría por ahí tirada. Al oír esto, Rhodes asintió con alivio. Oh, entonces lo daré todo. Mira parpadeó. Así no se usa darlo todo en este contexto. Ignorando su corrección, Rhodes hizo un gesto con la mano y se apresuró a regresar a la biblioteca para sumergirse en su lectura. Hojeando las páginas, Rhodes finalmente encontró una entrada sobre la magia de los espíritus celestiales. Se clasificó como magia de posesión, ya que requería un contrato con una entidad externa, en lugar de depender únicamente del propio poder. Al mismo tiempo, también se la consideraba un tipo de magia espacial, ya que implicaba invocar seres de otra dimensión. La magia de los espíritus celestiales era un arte ancestral, con una historia que abarcaba más de 400 años. Cada espíritu celestial estaba vinculado a una constelación en el cielo y requería una llave específica para ser invocado. Los espíritus comunes estaban vinculados a las llaves de plata. Los 12 espíritus más poderosos, conocidos como los espíritus del zodíaco, eran invocados mediante llaves doradas. Dado que Rhodes estaba leyendo una enciclopedia en lugar de un libro especializado en magia de espíritus celestiales, la información era relativamente superficial. Los métodos de entrenamiento descritos en el libro detallaban cómo abrir la puerta celestial usando una llave y los pasos necesarios para formar un contrato con un espíritu celestial. Sin embargo, Rhodes ya había aprendido las partes más importantes del maestro Makarov. Para obtener conocimientos más avanzados, como los principios más profundos de la magia antigua y la magia espacial, necesitaría encontrar libros especializados. Echó un vistazo a las enormes filas de estanterías. Esto iba a ser una tarea enorme. Rhodes se sumergió en la lectura durante varias horas.
Mientras tanto, Swarm había pasado todo el tiempo alternando entre dormir y despertarse sobre el escritorio. Finalmente, la pequeña bola de pelo se despertó del hambre y dejó escapar un suave y suplicante "wow", recordándole a Rode que ya casi era la hora de la cena. Rode se puso de pie y estiró los brazos. Miró la hora y se dio cuenta de que eran casi las 5. «Guau, he estado trabajando más duro que nunca en la escuela», murmuró, sacudiendo la cabeza con diversión. «A este paso, me convertiré en un maestro de la magia en un abrir y cerrar de ojos». «Wow, wow, wow». Los pequeños cuernos de Worm se inclinaron como si le instaran a dejar de presumir y darse prisa. Pero no había prisa. Rode tenía que devolver cuidadosamente el libro a su sitio y hacer una parada rápida en el baño para lavarse las manos antes de regresar a la taberna del gremio para comenzar su turno de noche. De vuelta en la taberna del gremio. Como camarero, la hora de la comida de Rode era antes o después de la hora punta. De esta forma, cuando llegaba la clientela nocturna, no estaba demasiado ocupado para comer. Esta noche, Rode y Mira optaron por cenar un poco temprano, junto con algunos de los otros miembros del personal. Sin embargo, en cuanto entraba un cliente, alguien tenía que dejar su comida e ir a tomar el pedido, lo cual era bastante engorroso. Justo cuando Rode estaba a punto de dar otro bocado. «Mira. Hemos vuelto». Una voz alegre llamó a una chica de pelo azul que entraba en la caverna, seguida de dos jóvenes altos y delgados. Mira dejó inmediatamente los palillos y se giró hacia los recién llegados con una radiante sonrisa. «Levi. Bienvenido de nuevo. Jet y Droid también». Los miembros del gremio, dispersos por la taberna, se volvieron hacia la entrada y saludaron calurosamente al trío. Por la forma en que todos reaccionaron, quedó claro que estos tres eran muy queridos en Fairy Tail. Mira dio un paso al frente, con una expresión llena de curiosidad. «Llegaste 2 días más tarde de lo previsto. ¿Salió bien la misión?» «¿Sí?», exclamó Levi con entusiasmo. «El cliente fue muy amable. Incluso nos invitó a quedarnos un par de días más en la tienda». Oye, Mira puso una expresión juguetona pero severa. «Sabes que aceptar recompensas extra sin aprobación va en contra de las reglas, ¿verdad?» No fue una recompensa extra. Levi se aferró al brazo de Mira y habló en un tono ligeramente quejumbroso, con una voz llena de encanto. El cliente solo quería asegurarse de que estuviéramos disponibles en caso de que surgiera algún otro problema. Lo llamó servicio postventa o algo parecido. Levi era pequeña y linda, y apenas llegaba a la altura de los hombros de Mira. Cuando se acurrucó así junto a Mira, se veía aún más adorable. Al menos, Jet y Droid sin duda lo pensaron. Sin embargo, ambos tenían expresiones de envidia. Envidiaban a Mira. Mira le dirigió a Levi una mirada burlona antes de suspirar con resignación. «Está bien, lo dejaré pasar esta vez». «Gracias, hermana mayor Mira», exclamó Levi radiante mientras soltaba el informe de la misión para su registro. «¿Cambió algo mientras no estábamos?», preguntó Levi, inclinándose hacia adelante sobre el mostrador y apoyándose sobre las puntas de los pies. Mira sonrió mientras revisaba el informe. «No mucho, pero sí que se nos unió un nuevo miembro hace poco. De hecho, quería pedirte ayuda hace unos días por algunos problemas con el idioma». Los ojos de Levi se iluminaron con curiosidad. «¿Oh? ¿Qué pasó?». Como usuaria de magia de letras, la habilidad de Levi le permitía crear palabras mediante la magia, otorgándoles efectos reales. Por ejemplo, si escribiera la palabra fuego, se encendería y se convertiría en llamas reales. Gracias a su magia singular, poseía un profundo conocimiento de los idiomas, incluidas las escrituras antiguas, y siempre le fascinó todo lo relacionado con las palabras y los textos. Al ver su interés, Mira soltó una risita. «Bueno, déjame explicarte». Mientras ultimaba los detalles del registro de la misión, Mira le dio a Levi un breve resumen sobre Rode y su situación. «Te lo presentaré más tarde», terminó Mira con una suave sonrisa. «Estoy segura de que ahora mismo podría necesitar tu ayuda». Jet y Droid, que permanecían detrás de Levi como dos caballeros leales, captaron de inmediato un detalle crucial. «Él», dijeron al unísono, con expresiones que se endurecieron como si presintieran un desafío inminente. En ese momento, Rode acababa de terminar de comer y se dirigía a tomar el relevo de su turno. Mira aprovechó la oportunidad para presentarlos. «Rhodes, estos son Levi, Jet y Droid». Rode ya había oído a Lucky mencionar sus nombres antes, pero antes de que pudiera saludarlos como es debido, Jet saltó repentinamente sobre una mesa cercana. Levi hizo lo mismo, subiéndose con gracia a un taburete, mientras que Droid apoyó un pie en una silla y el otro en la mesa, adoptando una pose dramática. Con energía sincronizada, los tres declararon con orgullo: «Somos Shadow Heart».
Los miembros del gremio que se encontraban cerca, bebiendo tranquilamente, se sobresaltaron tanto por el repentino alboroto que casi escupieron sus bebidas. Rode, por otro lado, se quedó completamente sin palabras. Al ver a los tres adoptar su característica pose exagerada, su mente inmediatamente se dirigió al equipo Rocket de un mundo completamente diferente. Con una mano alzada en el aire, no sabía si aplaudir su entusiasmo o sentir vergüenza ajena. Inclinándose hacia Mira, se tapó la boca con una mano y susurró. No son del tipo que siempre está causando problemas, ¿verdad? Mira se llevó un dedo a la barbilla pensativa. ¿Cómo decirlo? Comparados con Natsu, causan muchos menos problemas. La expresión de Rode se ensombreció. Para entonces, ya había comprendido perfectamente la reputación de Natsu. Un desastre andante que gastaba la mayor parte de sus ganancias laborales en indemnizaciones por daños. Si a estos tres se les comparaba favorablemente con Natsu, significaba que, aún daban bastante trabajo. Suspiró. Eso, no es precisamente tranquilizador. Su mirada volvió a posarse en Levi, menuda e innegablemente adorable. ¿Era realmente posible que alguien tan guapo pudiera ser también tan problemático? Capítulo 14. La reputación del gremio parece ser un problema. Entonces está decidido. Te ayudaré a encontrar la información que necesitas y te la explicaré, y a cambio, tú me enseñarás sobre la lengua materna. Según Mira, Levi amaba los libros más que nadie y probablemente era la persona que más sabía de la biblioteca del gremio. Además de magia, Rhodes también necesitaba aprender sobre la historia, la geografía, la cultura y otros aspectos de este mundo. Levi sería la persona ideal para preguntarle. Aunque no lo supiera todo de memoria, sabía exactamente dónde encontrar los libros adecuados. Con la ayuda de Levi, la eficiencia de aprendizaje de Rhodes aumentaría significativamente. Y dado que Levi también sentía curiosidad por la lengua materna de Rhodes, su acuerdo resultó mutuamente beneficioso. Por supuesto, Jet y Droid no estaban precisamente encantados con esto. Pero como Rhodes no había mostrado ninguna reacción hacia Levi que pudiera considerarse romántica, se contuvieron y no expresaron sus quejas. Aún así, Levi era adorable, y Rhodes no había reaccionado en absoluto. Eso también fue, de alguna manera, perturbador. Al principio, Rhodes no entendía los extraños cambios en las expresiones de Jet y Droid, pero más tarde, Mira le dio información privilegiada junto con algunos chismes. Al parecer, los tres habían crecido juntos, y Jet y Droid habían estado investigando recientemente las mejores maneras en que las chicas expresan su amor. Rhodes tuvo de repente una revelación. Entonces, ellos están, no, eso no fue educado. Eran los guardaespaldas personales de Levi. Sin embargo, al mirarlos a los dos, no pudo evitar sentirse un poco inquieto. Levi parecía un estudiante de secundaria, ¿verdad? ¿Acaso esto no es un delito? Mira reprimió una risa, tapándose la boca. Levi ya tiene 16 años. Se sentiría fatal si te oyera decir eso. Rhodes hizo una pausa. Recordó que Mira tenía 18 años y que una diferencia de edad de 2 años no parecía tan grave. Un momento, dijo Rhodes, 16 años todavía es ser menor de edad. No en Fiore, corrigió Mira con una sonrisa burlona. Aquí, a los 15 años puedes beber y hacer todo tipo de cosas. Para enfatizar su punto, señaló a Kana, que estaba medio borracha y abrazaba un barril. Por ejemplo, Kana lleva bebiendo desde que tenía 13 años. Oh. Rhodes no estaba convencido. Algo en el ejemplo de Mira le resultaba cuestionable. Pero claro, era Fairy Tail. Si algo estaba claro, era que aquí nadie seguía las reglas. El acuerdo con Levi entraría en vigor oficialmente mañana. Ella acababa de regresar de un largo viaje y necesitaba descansar antes de sumergirse en las sesiones de estudio. Jet y Droid estaban especialmente enérgicos, charlando sin parar sobre su última aventura con los miembros del gremio que ya conocían. Rhodes los observaba con un dejo de envidia. Necesitaba aprender magia cuanto antes para poder experimentar ese mundo mágico de primera mano, en lugar de solo oír hablar de él. Por supuesto, la verdadera prioridad era ganar dinero y saldar sus deudas lo antes posible. Nunca había sido de los que derrochaban, pero ahora, tener una deuda tan grande le provocaba inquietud. La taberna bullía de vida a la hora de la cena, llena de risas, el tintineo de las copas y animadas conversaciones. Rhodes, al igual que la noche anterior, limpió las mesas, barrió los suelos e hizo todo lo posible por ayudar donde hiciera falta.
Una vez terminado su turno, recogió a Worm, su pequeño compañero peludo, y regresó a la habitación que había alquilado. La habitación estaba tan oscura y silenciosa como ayer, y transmitía una innegable sensación de vacío. Pero Worm, olfateando con curiosidad como un cachorro, añadió un toque de calidez a ese espacio que de otro modo habría sido solitario. Dejando que su pequeño compañero explorara, Rhodes se sentó con las piernas cruzadas en su cama y comenzó a meditar, tal como lo había hecho más temprano ese día. Necesitaba entrenar su mente. Necesitaba fortalecer su magia. Solo mediante el trabajo duro y la disciplina pudo aumentar la energía mágica dentro de su cuerpo. No fue hasta que el cansancio finalmente se apoderó de él que se aseó rápidamente, apagó la lámpara de aceite y se fue a dormir. Antes de quedarse dormido, pensó para sí mismo. Esta lámpara de aceite es una molestia, tarde o temprano tendré que comprar una lámpara mágica. Tarde esa noche. Worm, que había estado acurrucado junto a la almohada de Rhodes como una bolita esponjosa, permaneció en silencio e inmóvil. Hasta que, poco antes del amanecer, su pequeño cuerpo se volvió gradualmente transparente y desapareció. Sin embargo, a pesar de su ausencia, Rhodes se sentía extrañamente cálido y cómodo mientras dormía. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol empezó a filtrarse, Rhodes se despertó puntualmente, se levantó y siguió con su rutina matutina. Después de hacer la cama y prepararse para marcharse, de repente sintió que le faltaba algo. Espera. ¿Dónde está mi poro? Rhodes frunció el ceño y se agachó para mirar debajo de la cama. Worm miró a su alrededor, recorriendo cada rincón de la pequeña habitación. Nada. Entonces, al darse cuenta de lo que sucedía, se dio una palmada en la frente. Ah, claro, puedo usar magia para rastrearlo. Rhodes cerró los ojos y se concentró. Sentía su magia notablemente más fuerte que ayer. Curiosamente, no parecía estar disminuyendo en absoluto. ¿Hay un límite de tiempo? ¿O se restablece automáticamente mientras duermo? No estaba del todo seguro. Solo había una manera de averiguarlo. Tras respirar hondo, decidió invocar a Worm de nuevo. Yo soy quien une dos mundos. Tú, criatura del otro reino, escucha mi llamado y cruza el portal. El colgante que sostenía en su mano comenzó a brillar con una luz dorada y azul, mientras la magia del aire se concentraba a su alrededor. Agarrando con fuerza el colgante, gritó el conjuro final. Ábrete. La puerta del otro mundo. Una pequeña cantidad de magia se escurrió de su cuerpo. Una figura blanca familiar se materializó en el suelo. Worm parpadeó aturdido, claramente confundido al principio. Luego, en el instante en que se percató de la presencia de Rhodes, saltó a sus brazos y se acurrucó contra él. Rhodes soltó una risita. Tienes unas habilidades de salto impresionantes. Atrapó a Worm sin esfuerzo, acariciándole la cabecita antes de preguntar. ¿Había alguna otra criatura cerca de ti hace un momento? Worm negó con la cabeza. Simplemente había estado durmiendo en su nido. Rhodes frunció ligeramente el ceño, sumido en sus pensamientos. Sentía que había algo más, como si estuviera a punto de invocar a otra criatura, pero no sé qué era. Los ojos oscuros y penetrantes de Worm lo miraban fijamente, completamente inexpresivos. Ni rastro de sabiduría. Ni una pizca de comprensión. Solo pura y absoluta ignorancia. Rhodes suspiró y acarició la cabecita esponjosa de Worm. Sí, ya me imaginaba que no lo sabrías. Con cuidado, volvió a colocar a Worm en su sitio y luego dirigió su atención al colgante una vez más. De acuerdo, intentémoslo de nuevo. Justo cuando el colgante empezó a brillar, Rhodes se detuvo bruscamente. Espera, probablemente no debería probar esto dentro de mi casa. La idea de invocar criaturas desconocidas en una habitación alquilada me parecía una mala idea. Con ese pensamiento, agarró a Worm y se puso de pie. Mejor vayamos a preguntarle al maestro del gremio. Rhodes cogió a Worm en brazos, cerró la puerta con llave tras él y bajó las escaleras. Goodman ya estaba en su puesto, pues lo había preparado todo antes de lo habitual. Lo saludó con una sonrisa amable. Buenos días, señor Rhodes. Su mirada pronto se posó en Worm, cuya gran lengua rosada colgaba perezosamente. ¿Ah? ¿Es tu mascota? En ese momento, Rhodes se dio cuenta de algo muy importante. ¿Acaso los propietarios tenían algún problema con que los inquilinos tuvieran mascotas? Por suerte, Worm no era exactamente una mascota en el sentido tradicional. Su nombre es Worm. En realidad, lo invoqué desde otro mundo usando magia, explicó Rhodes. Luego, dirigiéndose a Worm, le indicó. Anda, salúdalo. Worm dejó escapar un sonido suave y adorable. Los ojos de Goodman se abrieron ligeramente, fascinado. ¿Magia? Con razón nunca había visto nada igual.
Luego soltó una risita, frotándose la barbilla pensativo. Quizás debería enseñarle magia a mi hijo cuando sea mayor. El rostro de Rhodes se iluminó. ¿Tienes un hijo? ¡Qué bien! Algún día podrá unirse a Fairy Tail. Ja, 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 ese sí, eso sería interesante. Por alguna razón, la risa de Goodman sonaba extrañamente forzada. Rhodes, completamente ajeno a la reputación de Fairy Tail, no comprendía del todo por qué la mera mención de su gremio podía generar dudas en alguien. Fairy Tail era uno de los gremios de magos más famosos de todo el país, un nombre que inspiraba tanto admiración como cierta desconfianza. Para los magos, unirse a Fairy Tail era un sueño. Era un lugar de gran camaradería, lazos inquebrantables y una fuerza abrumadora. Para los habitantes comunes del pueblo, la cosa era un poco más complicada. Sí, los magos eran generalmente buenas personas, y los miembros de Fairy Tail eran conocidos por su inquebrantable sentido de la justicia. Pero luego estaba la otra parte de su reputación. También eran conocidos por ser destructivos, caóticos, maestros en causar daños colaterales. Siempre compensando dichos daños, pero aún así, causándolos. La mayor preocupación de Goodman no era que los magos fueran peligrosos, sino que Fairy Tail estuviera lleno de alborotadores excéntricos e impredecibles. Si enviara a su hijo a unirse a ellos, ¿qué sucedería? ¿Desarrollaría de repente una personalidad temeraria? ¿Empezaría a destruir edificios por diversión? ¿Convertiría su casa en un campo de batalla? Goodman no estaba seguro de estar preparado para eso. Por ahora, simplemente le dedicó una sonrisa a Rhodes y tomó nota mentalmente. Ver luchar a los magos de Fairy Tail fue divertido y emocionante. ¿Criar a uno? Esa era una decisión que requería una seria reflexión. Capítulo 15. Adiós, a los hermosos héroes que admiro. El gremio estaba a menos de 1 kilómetro de distancia, y a paso tranquilo, no se tardaría más de 15 minutos en llegar. Sin embargo, los tentadores aromas de los puestos de desayuno y las panaderías que encontró por el camino pusieron a prueba el autocontrol de Rhodes. Warm lo pasó aún peor. La pequeña criatura tenía la lengua fuera, sus ojos bien abiertos se movían rápidamente, sin saber qué delicioso aroma seguir. La variedad de comida aquí era tan diversa como los estilos de moda de la gente. Tras mucho pensarlo, Rhodes se decidió por una panadería y compró 2 bollos de carne humeantes. Uno para él y otro para Warm. Solo se comió la mitad antes de darle el resto a Warm. Los tiempos seguían siendo difíciles para él. Hasta que tuviera más dinero, decidió que debía ser más austero. En lugar de gastar dinero en comida callejera, pensó que sería más inteligente comer una comida como es debido en el gremio, donde podría conseguir un plato completo de fideos. Warm, sin embargo, estaba completamente eufórico. Quizás se debía a que el abismo aullante, de donde provenía originalmente, carecía de recursos abundantes. Sea cual sea el motivo, este pequeño no era nada quisquilloso con la comida. Buenos días, Mira. Buenos días, Rhodes. Buenos días, Warm. Poco después, Lucky finalmente llegó, algo sin aliento. Disculpen, perdí la noción del tiempo esta mañana mientras organizaba mi colección. Mira simplemente sonrió. Está bien. No hay mucho que hacer esta mañana, y ahora tenemos a Rhodes para que nos ayude. Rhodes, curioso, ladeó la cabeza. ¿Colección? Teniendo en cuenta la magia de Lucky para crear madera, Rhodes intuyó que podría coleccionar tallas de madera. La sonrisa de Mira se acentuó. La colección de Lucky es muy interesante. La forma en que lo dijo puso inmediatamente a Rhodes en estado de alerta. Ya sabía que Mira tenía un lado travieso. Y por la expresión divertida en su rostro, supo que aquello no iba a ser sencillo. Por desgracia, los chicos no tienen permitido entrar en la residencia de chicas, dijo Lucky, ajustándose las gafas. Pero podría traerte un par de piezas para enseñártelas la próxima vez. Un destello de luz blanca se reflejó en sus lentes, lo que inquietó aún más a Rhodes. Para estar seguros, vaciló, no es nada aterrador, ¿verdad? Por supuesto que no. Son todas colecciones muy bonitas. El escepticismo de Rhodes no hizo más que acentuarse. Mira seguía sin decir nada más, limitándose a esbozar una sonrisa cómplice, como si anticipara su reacción cuando finalmente se enterara. Bueno, tarde o temprano lo sabría. Por el momento, Rhodes dejó de lado su curiosidad y se centró en la prioridad más inmediata: la comida. Rhodes se comió un plato entero de fideos antes de ir a trabajar. Para entonces, el gremio ya se había vuelto muy animado. Makarov había llegado, vestido de manera informal, portando su bastón de madera y sentado con las piernas cruzadas sobre el mostrador, como siempre.
Observaba a los caóticos y alborotadores magos de Fairy Tail con una expresión de tranquila diversión. Para un observador externo, podría haber parecido simplemente un anciano amable. Rhodes, sin embargo, lo sabía mejor. Una vez que terminó sus tareas matutinas, Rhodes no perdió el tiempo. Maestro, con respecto a mi magia, hay algo que me gustaría que me explicara sin reservas. Dio un paso al frente, decidido a comprender la extraña sensación que había tenido antes. Makarov, que seguía observando con calma las payasadas del gremio, dirigió lentamente su mirada hacia Rhodes. ¿Es así? Entonces intentémoslo. Vayamos a la parte de atrás del gremio. Makarov se sintió secretamente conmovido por la consideración de Rhodes. Que un mago de Fairy Tail pidiera consejo antes de intentar algo potencialmente peligroso era algo realmente insólito. A este ritmo, la tasa de estabilidad de los miembros del gremio podría incluso superar el 90%. Un milagro. Además, para que lo sepas, explicar sin reservas es una frase incorrecta para usar en ese contexto. Oh. Rhodes asintió distraídamente, aceptando la corrección con naturalidad. Antes de marcharse, fue a informar a Mira de lo que iba a hacer, decidiendo dejar a Uarm atrás para que el pequeño pudiera jugar en la taberna. Luego, siguió a Makarov hasta la puerta trasera del gremio. El patio trasero de Fairy Tail era espacioso y tranquilo, rodeado por un muro de piedra azul. En el centro de la verja de hierro se exhibía con orgullo el emblema de Fairy Tail. Rhodes miró con curiosidad a través de las rendijas de la puerta. Más allá, se extendía ante nuestros ojos una interminable extensión de agua brillante. El sol de la mañana proyectaba un resplandor naranja rojizo sobre las olas, y su luz dorada se dispersaba por la superficie con la suave brisa. Fue impresionante. Para Rhodes, alguien que carecía de autodisciplina, esta era la primera vez en años que veía el amanecer. ¿Así que hay un océano detrás del gremio? Preguntó asombrado. Makarov soltó una risita. No, es un lago. Solo que uno extremadamente grande. Al darse cuenta de que a Rhodes aún le faltaban algunos conocimientos básicos, aprovechó la oportunidad para explicarle con más detalle. Magnolia es una ciudad del interior. Si quieres ver el océano de verdad, tendrás que coger un tren hasta Argeón. Es una ciudad portuaria con paisajes preciosos y marisco delicioso. ¿Una ciudad portuaria, eh? Entonces sin duda tendré que visitarla algún día. Rhodes sumó un nuevo objetivo, aunque pequeño, a su lista cada vez más larga. Makarov sonrió con aprobación. Para alguien que había perdido su lugar en el mundo, era importante tener cosas que le ilusionaran, ya fuera aprender magia, explorar nuevos lugares o encontrar un propósito. Mientras Rhodes tuviera ambiciones, iba por el buen camino. Muy bien, comencemos. Entiendo. Rhodes se aferró al colgante que llevaba alrededor del cuello y comenzó a recitar el conjuro. Una vez más, se formó un vórtice a sus pies. Sin embargo, esta vez no traía consigo el viento helado y penetrante de antes. En cambio, se elevó un aire húmedo y mojado, con el aroma a agua fresca flotando en el ambiente. A través del portal giratorio, se podían ver las tenues sombras de las plantas acuáticas meciéndose bajo la superficie ondulante. Entonces el vórtice desapareció. Rhodes sintió de repente como una enorme oleada de su magia se agotaba, como si se hubiera abierto una compuerta. En un instante, casi toda su energía se desvaneció. Mientras las ondas mágicas se extendían por el suelo, una gran criatura emergió lentamente. Tenía un caparazón verde, medía casi 1,5 metros de alto y unos 2 metros de largo. La criatura que tenían delante tenía 6 patas, un par de garras cortas y 2 grandes ojos verdes posados en su cabeza. A ambos lados se extendían un par de apéndices parecidos a tentáculos que, curiosamente, recordaban a 2 coletas. En comparación con un cangrejo común, parecía más ancho, más redondo y más rechoncho, aunque seguía siendo aproximadamente del tamaño de un coche. Makarov levantó la cabeza para examinar al enorme crustáceo. ¿Esto es, un cangrejo? Rhodes, que ya conocía su identidad en el momento en que fue invocado, asintió con cierta incertidumbre. Sí, se llama cangrejo escurridizo. Proviene del río en la grieta del invocador. En cuanto a sus características especiales, bueno, corre muy rápido. El cangrejo escurridizo era una imagen familiar para Rhodes. Era una criatura del juego League of Legends. A diferencia de Poro, que funcionaba más como una simpática mascota, el cangrejo escurridizo del cañón era una entidad neutral, más conocida como un monstruo salvaje. En el juego, derrotarlo otorgaba experiencia y oro, pero, lo que es más importante, proporcionaba una valiosa visión del mapa para el equipo. Sin embargo, había un detalle crucial. Esta cosa no pudo defenderse.
En versiones anteriores del juego, circulaban rumores de que el cangrejo escurridizo alguna vez tuvo una estadística de ataque, pero cuando Rhodes comenzó a jugar, ya se había convertido en un monstruo salvaje indefenso y no agresivo. Lo único que hizo fue huir en el momento en que fue atacado. Era una criatura que Tatsuya, su viejo amigo de los videojuegos, adoraba cazar. Casi siempre, antes o después de ir a ayudar a Rhodes, se aseguraba de eliminar primero a un escurridizo. Rhodes casi podía oír la voz de su amigo en su cabeza. ¿Y muertes? Da igual. ¿Pero el escurridizo? Esa cosa es mía. Rhodes dejó escapar un suspiro. Su segunda criatura invocada era otra con escaso o nulo poder ofensivo. Pero lo que resultaba aún más preocupante era darse cuenta de que su magia de invocación podría no estar siguiendo el camino que había imaginado. Rhodes había soñado en alguna ocasión con invocar guerreros legendarios, criaturas místicas o, al menos, héroes poderosos. Sin embargo, frente a él se encontraba un enorme cangrejo de río. Se aferró al colgante que Tatsuya le había regalado, con una mezcla de frustración y resignación en sus emociones. Por supuesto, tenía que ser un collar de un jungla arrogante. Pero, a pesar de las quejas, aún necesitaba entrenar su magia. Aunque no fuera lo que había imaginado originalmente, el simple hecho de poder invocar criaturas ya era impresionante. Después de todo, si algún día pudiera invocar a un pequeño dragón, o incluso a uno gigante, ¿acaso eso no lo haría invencible? Por ahora, sin embargo, tenía que afrontar la realidad que tenía ante sí. Rhodes observó más de cerca al cangrejo de cañón, cuyo tamaño era mucho mayor de lo que esperaba. Pero cuando pensó en lo importante que era en el juego en comparación con los campeones, tal vez después de todo esto era cierto. Aunque en el juego no tenía capacidades ofensivas, en la vida real, si algo de ese tamaño embistiera contra alguien, ¿no sería fatal? Rhodes sintió el vínculo mágico entre él y el cangrejo escurridizo. Con Makarov de pie a su lado, respiró hondo y dio un paso adelante con cautela. El cangrejo, intuyendo la intención de Rhodes, se inclinó obedientemente, bajando sus apéndices parecidos a tentáculos. Rhodes vaciló, luego extendió la mano y la colocó entre ellos. Una especie de palmadita en la cabeza. Hacía frío y estaba ligeramente húmedo, pero por suerte no olía a pescado. ¿Tienes alguna habilidad oculta que yo desconozca?, preguntó Rhodes, con cierta esperanza. Al fin y al cabo, las mecánicas del juego podrían no funcionar de la misma manera en este mundo mágico. Ya le había hecho la misma pregunta a Uarm anteriormente. Y en respuesta, Uarm había demostrado con orgullo un conjunto de habilidades poderosas. Abrazar piernas, saltar a sus brazos, comer. Eso fue todo. Ahora, Rhodes solo podía rezar para que el cangrejo escurridizo tuviera algo más útil que ofrecer. Capítulo 16. Explorador, el saqueador de la grieta. Justo cuando Rhodes formuló su pregunta, de repente se vio a sí mismo. No a través de sus propios ojos. No es como mirarse en un espejo. Pero desde abajo, mirando su propio rostro desde un ángulo extraño y bajo. Tenía la mano apoyada en la cabeza, obstruyendo parcialmente la visión. Sin embargo, gracias a que su campo de visión se había ampliado, aún podía distinguir con claridad su propia expresión. Espera que... ¿Era esta, la perspectiva del cangrejo escurridizo? Un extraño efecto de doble visión inundó la mente de Rhodes. Una proveniente de sus propios ojos y otra de los del cangrejo, ambas llegando a su cerebro simultáneamente. A modo de prueba, Rhodes retiró la mano y, de inmediato, pudo observar la acción desde dos ángulos a la vez. Cuando el cangrejo se puso de pie, su altura modificó ligeramente la perspectiva. Cuando giró, Rhodes pudo contemplar un panorama completo de 300 grados a su alrededor. Makarov se acarició la barba en señal de comprensión tras la explicación de Rhodes, que lo había explicado con entusiasmo, pero con cierta confusión. Ah, ya veo. Se trata de una invocación de reconocimiento. Debería ser bastante útil. Rhodes parpadeó. ¿Reconocimiento? Entonces esto era una especie de cámara de seguridad andante. A continuación, pusieron a prueba la movilidad del cangrejo. Rhodes, con cierta vacilación, se subió a su lomo duro, parecido a un caparazón, agarrándose a los dos apéndices con forma de tentáculos que hacían las veces de riendas. El cangrejo se movió. No, salió disparado. Con una velocidad aterradora, el cangrejo escurridizo atravesó el muro del gremio y se precipitó hacia el lago, ignorando por completo los obstáculos que se interponían en su camino. Rhodes apenas tuvo tiempo de gritar antes de que cayeran al agua, solo para encontrarse deslizándose sin esfuerzo sobre la superficie del lago. El cangrejo escurridizo caminaba sobre el agua. Sus 6 patas se movían con un movimiento suave y sincronizado, lo que le permitía desplazarse por el agua como una piedra plana que rebota sobre el agua.
Rhodes se aferró con fuerza a las riendas de tentáculos, sintiendo la ráfaga de viento y las salpicaduras ocasionales de agua. No estaba seguro de a qué velocidad iban, pero le parecía mucho más rápido que un caballo normal. De hecho, esto fue más emocionante que un paseo en moto acuática por el lago, aunque eso podría deberse a que no llevaba chaleco salvavidas. Desde la orilla, Makarov analizó las habilidades del cangrejo escurridizo con ojo experto. Más rápido que un caballo normal o un caballo jabalí. Buena movilidad. Su capacidad para flotar sobre el agua es una gran ventaja. Poder destructivo. Normal, pero entonces, giró la cabeza y finalmente se percató del enorme agujero en la pared exterior del gremio. Aún así, no vayas a destrozar el gremio de esa manera. Su voz resonó al otro lado del lago, haciendo que Rhodes se estremeciera. ¿Perdón? Más tarde, de vuelta en tierra firme, Rhodes se frotó la nuca con timidez. Lo siento. Era la primera vez que montaba en un cangrejo gigante, así que no sabía muy bien cómo se comportaba. Rhodes tuvo que posponer su cita con Levi. Originalmente, Rhodes había planeado estudiar en la biblioteca con Levi. Ahora, se vio obligado a reconstruir un muro bajo la atenta mirada de Makarov. No es exactamente lo mismo. Por supuesto, la habilidad no era un requisito. El maestro del gremio se mostró encantado de impartir la clase en el acto, dada su vasta experiencia en el control de daños estructurales, principalmente porque había sido responsable de la destrucción del gremio tantas veces como todos los demás juntos. Llegados a este punto, Makarov se había convertido en un experto por necesidad. Solo un pequeño problema con la pared. Levi, por otro lado, no parecía preocupado en absoluto por la situación. Está bien. Solo un pequeño desperfecto en la pared, nada grave. Rhodes no sabía si ella estaba intentando tranquilizarla o si simplemente había visto demasiada destrucción como para que le importara ya. Levantó un libro que había traído consigo, con una leve sonrisa en el rostro. En fin, encontré un buen libro de cultura general. Como no podemos ir a la biblioteca, te leeré ahora algunos fragmentos interesantes. Rhodes se iluminó al instante. Eso es increíble. Gracias, Levi. En su vida anterior, solía escuchar música o ver sketches cómicos mientras limpiaba. Tener algo para pasar el tiempo hacía que las cosas fueran mucho menos aburridas. Y Levi era muy considerada. No es de extrañar que Jet y Droy la quisieran tanto. Lección 1. El reino de Fiore. Levi abrió el libro y comenzó a leer con su voz clara y suave. En primer lugar, este país se llama Reino de Fiore. Tiene una población de aproximadamente 17 millones de habitantes y está situado en la península occidental de Ishgar. Hace unos 160 años, fue reconocido oficialmente como nación neutral. La voz de Levi, mientras leía y explicaba, tenía un ritmo agradable. Mientras Rhodes seguía colocando ladrillos para el muro, asimilaba la información. Al oír que Fiore tenía una población de unos 17 millones de habitantes, dedujo que no era un país particularmente grande. Ser una nación neutral era un alivio. Al menos no existía una amenaza inmediata de guerra. Magnolia, donde nos encontramos ahora, está situada en la parte oriental del reino de Fiore, cerca de la frontera con Bosco. La ciudad tiene una población de aproximadamente 60.000 habitantes. Rhodes ya había oído a Mira mencionar esto antes. Magnolia era conocida por su profunda conexión con la magia y se la consideraba una de las ciudades más prósperas de Fiore. Y ahora viene la parte importante, enfatizó Levi. En el pasado, la magia era algo que la gente temía, y los magos a menudo eran perseguidos. Además, las frecuentes batallas entre magos causaban inestabilidad en todo el mundo. Para cambiar esta situación, hace 150 años se fundó el primer gremio de magos de la historia, Magia Dragón. Los magos comenzaron a unirse, utilizando su magia para protegerse a sí mismos y a sus compañeros. También buscaron entablar mejores relaciones con la gente común, ayudándoles a resolver problemas a cambio de recompensas. Esto propició la formación de numerosos gremios de magos, integrando gradualmente la magia en la vida cotidiana. Con el tiempo, magos y ciudadanos comunes comenzaron a coexistir en armonía. Entonces, hace 97 años, en el año X686, se fundó nuestro gremio, Fairy Tail. El tono de Levi se volvió más cálido mientras recitaba una frase muy conocida. ¿Las hadas tienen cola? ¿Existen siquiera las hadas? Nadie lo sabe con certeza. Y eso significa un misterio sin fin y una aventura sin fin. Este es el significado que la primera maestra del gremio, Mavis, le dio a Fairy Tail. Los ojos de Levi brillaban mientras hablaba, su entusiasmo era evidente. Era claro que amaba profundamente a este gremio.
Era la primera vez que Rhodes oía el significado del nombre de Fairy Tail, y le pareció, extrañamente romántico. Tan romántico, de hecho, que no recordaba gran parte de la historia de Fiore que Levi acababa de explicar. Pero no fue una pérdida total. Aún así, obtuvo información valiosa. Como mínimo, Rhodes comprendió que Fiore funcionaba bajo una monarquía de corte feudal. Había un rey, ministros, caballeros y un ejército permanente. Naturalmente, la familia real y sus funcionarios de confianza tenían acceso a la magia, y los magos eran muy respetados en muchas partes del país. Sin embargo, a diferencia de los nobles, que ostentaban títulos y privilegios, los magos, independientemente de su poder, seguían siendo considerados ciudadanos comunes bajo la jurisdicción de la monarquía. Además, para mantener la estabilidad en el mundo mágico, existía una organización llamada Consejo Mágico, que se encargaba de supervisar a los magos, imponer sanciones y desmantelar los gremios oscuros. Sin embargo, cuando Levi mencionó el Consejo Mágico, su expresión cambió. Una leve e imperceptible expresión de inquietud cruzó su rostro. A Rhodes le pareció extraño. ¿Por qué un gremio legal como Fairy Tail desconfiaría de una organización que existe para mantener el orden? Espera. Fue entonces cuando lo comprendió. Nunca hice la pregunta más importante. Fairy Tail es un gremio legal, ¿verdad? Pasar tiempo con Levi fue sorprendentemente agradable. Ya fuera que explicara historia, geografía o los fundamentos de la magia, lo hacía de una manera estructurada y metódica. Para alguien como Rhodes, que carecía de una base sólida en estas materias, sus lecciones eran fáciles de seguir. Más importante aún, solía acompañar sus explicaciones con anécdotas relacionadas, lo que las hacía aún más interesantes. A Rhodes le asombraba lo mucho más amplio que era el conocimiento de Levi en comparación incluso con algunos de los ancianos de su antiguo entorno. Cuando Rhodes estaba a punto de terminar las reparaciones en el muro del patio del gremio, Levi, que había estado hablando durante un buen rato, hizo una pausa y le dirigió una mirada bastante expectante. Ah, claro. Mi lengua materna, Rhodes comprendió de inmediato lo que quería. Déjame lavarme la cara primero. Sinceramente, después de trabajar tanto tiempo, lo que quería era darse una buena ducha y cambiarse de ropa. Estar cubierto de tierra y polvo le resultaba horrible. Si quieres lavarte la cara, puedo ayudarte. Agua. Levi agitó la mano, dibujando con el dedo la palabra agua en el aire. En cuanto terminó de escribir, las letras mágicas y brillantes se transformaron en una masa de agua flotante que centelleaba en el aire. Rhodes parpadeó sorprendido. Curioso, metió las manos en el agua que flotaba, como si estuviera usando un lavabo de verdad. Incluso podía recoger un poco y salpicársela en la cara. ¡Qué magia tan increíblemente útil! Es casi como, no sé cómo describirla, algo sacado directamente de una novela de fantasía. Basta con decir la palabra y sucede. Jeje, no es para tanto, rió Levi, algo avergonzada por el halago. Una vez que Rhodes terminó de lavarse, controló el flujo de agua, dejando que se dispersara naturalmente en el lago. Todavía no soy muy hábil en ello. Mi magia es principalmente de apoyo. Solo puedo brindar asistencia menor durante la batalla. Creo que este tipo de magia tiene mucho potencial. Rhodes estaba fascinado. La magia de escritura le recordaba a ciertos sistemas mágicos sobre los que había leído en novelas de fantasía, donde simplemente escribir una palabra podía darle vida. Las aplicaciones de este poder podían ser infinitas. Bueno, entonces déjame enseñarte la pronunciación básica. Tomando el lápiz óptico que Levi acababa de usar, Rhodes comenzó a escribir en el aire las iniciales y las letras finales fundamentales. Tras pensarlo un poco, las marcó utilizando los equivalentes fonéticos del idioma que se habla en este mundo, enseñándole cuidadosamente cómo pronunciar cada una. Levi siguió la clase con gran entusiasmo, tomando notas con diligencia. No dejó de practicar hasta que Lucky pasó a llamar a Rhodes para que volviera al trabajo. Capítulo 17. Reina Bella. Esa tarde, la taberna estaba incluso más ruidosa que el día anterior. La razón principal. Natsu había regresado de su misión y Gray seguía allí. Los dos habían comenzado de pie en extremos opuestos del gremio, a unos 10 metros de distancia. Pero en cuanto sus miradas se cruzaron, sin razón aparente, comenzaron a llover los insultos. Bastardo de hielo. Ladrón Natsu. Gray respondió de inmediato. Idiota de la llama. En menos de 10 segundos, sus frentes chocaron y, de repente, comenzaron a lanzar puñetazos. A diferencia de Macao y Wakaba, quienes al menos se contuvieron un poco durante sus peleas, estos dos no tuvieron ningún reparo. En cuestión de segundos, la pata de un taburete salió disparada y se estrelló directamente contra la espalda de Elfman. Eso sí que es de hombres.
rugió Elfman, lanzándose a la refriega con los puños en alto, solo para ser rápidamente lanzado por los aires por Natsu y Gray al mismo tiempo. Su cuerpo, lanzado por los aires, se estrelló contra la mesa de Kana, derramando su vino. Como era de esperar, Kana no se lo tomó nada bien. Sin dudarlo, agarró la botella vacía y la arrojó. ¿Su objetivo? No está claro. ¿Su víctima? Un hombre particularmente apuesto que estaba sentado cerca, entreteniendo despreocupadamente a dos mujeres que tenía en brazos. La botella le golpeó de lleno en la cabeza. Pero en lugar de enfadarse, el hombre simplemente soltó a la mujer de la manera más elegante posible, se arregló el cuello de la camisa y murmuró: «Disculpen un momento, señoras. Me uniré a ustedes». Les dedicó un guiño deslumbrante antes de dar un paso al frente. Las dos mujeres, completamente cautivadas, se desmayaron en el acto y lo vitorearon. Y así, de repente, la taberna se sumió en el caos absoluto. Uno tras otro, más miembros del gremio se vieron envueltos en la lucha. Incluso Reedus, que estaba pintando tranquilamente, Nao, que estaba revisando el tablón de misiones, y todo el equipo de Levi quedaron atrapados en el torbellino. Mira, como siempre, permaneció detrás del mostrador, observando cómo se desarrollaba el caos con una sonrisa serena. Lucky ya estaba luchando. Claro que sí. Esa chica nunca fue de las que se quedan al margen. Rhodes, por otro lado, tomó la sabia decisión de abandonar el plato de comida que estaba a punto de entregar y, en su lugar, colocarse a salvo junto al maestro del gremio borracho. Cuanto más cerca de Makarov, más seguro se sentía. En lugar de ver la pelea por diversión, mantuvo la concentración al máximo, en estado de alerta ante los inevitables proyectiles que podían salir disparados por el aire en cualquier momento. Tras haber sido un veterano experimentado de Fairy Tail durante 2 días, Rhodes sabía que para sobrevivir se requerían reflejos rápidos. La situación se estaba agravando rápidamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que la pelea se convirtiera en una batalla mágica en toda regla. Llegado ese momento, Rhodes pensó que ya era hora de despertar al maestro para poner fin a la situación. Esto parecía un procedimiento rutinario. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento. ¡Bang! Las pesadas puertas del gremio se abrieron de golpe, estrellándose contra las paredes. La brillante luz del sol del mediodía entraba a raudales por la entrada, proyectando una sombra larga y delgada en el caos de la taberna. Un silencio se apoderó de la habitación. Alguien había llegado. Mientras los ojos de Rhodes se acostumbraban gradualmente a la luz, la figura ya había entrado con pasos firmes y seguros. Tenía una larga melena carmesí que le caía en cascada por la espalda y un rostro sorprendentemente delicado, completamente indescifrable, que no revelaba emoción alguna. Sus botas negras y su falda azul complementaban sus largas y tonificadas piernas, sin embargo llevaba una reluciente armadura de metal en la parte superior del cuerpo, con hombreras, protectores de brazos y guanteletes. Si hubiera llevado una espada y una armadura sobre la falda, habría parecido una auténtica caballera. Pero en cambio, sostenía en su mano una gruesa cuerda de 3 metros de largo. Y en el otro extremo de esa cuerda, un enorme carrito de plataforma, repleto de equipaje hasta el cielo. Rhodes se quedó mirando fijamente. La pila de maletas se alzaba sobre ella como una pequeña montaña. Su primer pensamiento: esta mujer era sin duda fuerte. Entonces, al percatarse del inconfundible cabello carmesí, lo comprendió todo. Mira, la mencionó ayer, esta debe ser Ersa. En el instante en que Ersa cruzó las puertas, el gremio, que antes bullía de caos, cayó en un silencio inquietante. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Las personas que se estaban agarrando del cuello y lanzando puñetazos se quedaron paralizadas a mitad de la acción. Mira, completamente imperturbable ante el cambio de ambiente, la saludó con una radiante sonrisa. Bienvenida de nuevo, Ersa. Ah, ya estoy de vuelta, respondió Ersa cortésmente, asintiendo a Mira. Luego, dirigió su mirada hacia el resto del gremio. Al instante, su expresión se endureció. El silencio se hizo más profundo. Unos pocos valientes intentaron romper la tensión. Ersa, señorita Ersa, ¿cómo le fue en su misión? Incluso la forma en que se dirigían a ella había cambiado. Ahora estaba repleta de títulos honoríficos respetuosos. Ersa no se lo creía. No intentes cambiar de tema. Me enteré del desastre que volvieron a armar. Un sobresalto colectivo recorrió la sala. Pero Ersa aún no había terminado. Empecemos por lo obvio. Vegetator, deja de bailar sobre la mesa. El hombre bajó inmediatamente, con aspecto avergonzado. Nao, deja de merodear frente al tablón de anuncios y elige un trabajo. El hombre en cuestión tragó saliva y asintió, encontrando de repente una misión muy interesante. Wakaba, fíjate a dónde va la ceniza de tu cigarrillo.
El ahumador rápidamente apagó las brasas sueltas. Y Kana, que había estado bebiendo tranquilamente de su barril, apenas le dirigió una mirada a Ersa. ¿Qué? Bebe menos. Kana resopló, pero no hizo ningún intento por replicar. Una por una, Ersa reprendió a casi todos los alborotadores del gremio, nombrándolos directamente y reprendiéndolos por el caos que habían provocado ese día. Nadie, ni una sola persona, se atrevió a replicar. Pero la escena más divertida, Natsu y Gray, que hacía solo unos instantes estaban peleando, ahora estaban de pie, abrazados y sonriendo como mejores amigos. Ersa asintió con satisfacción. Me alegra que ustedes dos se lleven bien, pero Gray, tu ropa. ¿Eh? Gray bajó la mirada, dándose cuenta de que estaba otra vez en ropa interior. ¿Cuándo pasó eso? Agarró sus pantalones frenéticamente y se los volvió a poner. Sin embargo, Ersa no había terminado. Se dirigió al maestro del gremio y le habló con severidad. Maestro, se están emborrachando a plena luz del día otra vez. ¿No debería hacer algo para controlarlos un poco? Makarov, cómodamente sentado en el mostrador, hizo un gesto de desdén con la mano. Va, ¿qué importa? Apenas parecía despierto e incluso eructó levemente. Rhodes, que había estado observando la situación con cautela, de repente notó algo extraño. La taberna había recuperado su ambiente habitual y animado, como si nada hubiera pasado. El caos de hacía apenas unos instantes, mesas rotas, sillas volando, había sido reemplazado ahora por risas y gente bebiendo tranquilamente. Incluso Natsu y Gray, que habían estado enfrentados, ahora estaban sentados uno frente al otro, brindando con sonrisas forzadas. Pero en el instante en que la mirada de Ersa los recorrió, su camaradería forzada se tornó alarmantemente entusiasta. Jaja. Eres mi mejor amigo, Gray. Igualmente, Natsu. Rhodes observaba con silenciosa admiración. Básicamente, ella es la encargada de la disciplina en este lugar. Entonces, la mirada penetrante de Ersa se posó en él. Rhodes sintió un escalofrío, pero rápidamente se dio cuenta de que su expresión distaba mucho de ser hostil. Una cara nueva, observó Ersa. ¿Eres un nuevo recluta o un residente de Magnolia? Rhodes se enderezó y la saludó cortésmente. Hola, soy Rhodes. Me uní al gremio hace solo 2 días. He oído a Mira mencionar tus malas acciones antes. Son bastante legendarias. El gremio guardó silencio. Ersa se puso rígida. Su expresión vaciló por primera vez desde que entró en el gremio. Se volvió hacia Mira, sorprendida. Malas acciones. Para alguien tan orgullosa y disciplinada como Ersa, escuchar semejante afirmación fue un golpe devastador. Mira, que limpiaba distraídamente un vaso detrás del mostrador, suspiró. No es así, Ersa, Rhodes todavía tiene algunos problemas con el idioma común. Rápidamente explicó las dificultades lingüísticas de Rhodes, asegurándose de limpiar su propio nombre en el proceso. En pocas palabras, Rhodes aún está aprendiendo magia y el idioma común de Fiore. Mientras tanto, trabaja como camarero temporal en la taberna. Ersa, al comprender ahora la situación, se suavizó un poco. Ya veo. Soy Ersa. Cruzó los brazos y asintió con aprobación. Ahora que te has unido al gremio, eres parte de la familia. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. Apretó el puño, con tono serio, mientras su cabello carmesí se balanceaba ligeramente con el movimiento. Ersa acabó con docenas de criminales. Ella sola mira río entre dientes, apoyando la mejilla en la mano. ¿Qué te parece? Nuestra reina de las hadas es genial, ¿verdad? Rhodes asintió. Sí, definitivamente genial. Para ser justos, Ersa era increíblemente fuerte, y su personalidad era, bueno, sería. Parecía una de las pocas personas verdaderamente responsables del gremio. Y en cuanto a su apariencia, era tan deslumbrante como Mira. Rhodes estaba seguro de que Ersa era objeto de admiración para muchos, pero no se atrevía a tener pensamientos románticos. Porque Mira ya le había contado todo sobre el glorioso historial de batallas de Ersa. Natsu, tras desafiarla, fue golpeado tan brutalmente que ni siquiera Api lo reconoció. Gray, sorprendido vagando semidesnudo, casi fue enterrado vivo. Y Locke, que intentó coquetear con ella, fue golpeado hasta casi morir. Rhodes sintió de repente que calificar el pasado de Ersa como una mala acción no había sido del todo erróneo. En ese momento, Mira notó algo. ¿Lucky? ¿Qué es eso? Había visto a Lucky regresar después de despedir a Ersa. Pero esta vez, llevaba una caja de regalo enorme, de más de 1 metro de altura. Es un recuerdo que Ersa me trajo. Lucky dejó la gran caja roja con un fuerte golpe, con una sonrisa. Por lo que parece fue realmente pesado. Capítulo 18.
Las mujeres del gremio son como Tigresa Ersa, que tenía un aspecto tan fiero y una presencia casi aterradora, trajo recuerdos para sus compañeros de gremio. A Rhodes le costaba creerlo. Sentía curiosidad. ¿Qué había exactamente en esa caja de regalo? No sería una armadura, ¿verdad? Lo abriré ahora. Lucky extendió con entusiasmo la caja de regalo, tiró con cuidado de la cinta con lazo y levantó la tapa. En el interior, el metal reluciente reflejaba la luz. ¿Y qué es esto? Rhodes miró fijamente, confundido. No era una armadura, eso estaba claro. Pero sin duda era algún tipo de objeto metálico. A primera vista, parecía una estatua de una mujer, pero tenía algunas grietas y asas sospechosas en su superficie. Mientras Rhodes aún intentaba atar cabos, Lucky ya había agarrado el asa y abierto la estatua, revelando una hilera de púas afiladas y amenazantes en su interior. En lugar de retroceder horrorizada, el rostro de Lucky se iluminó con pura alegría. ¡Ah! Es una doncella de hierro. Exclamó, prácticamente radiante de emoción mientras pasaba las manos sobre el frío acero. Esto es, tartamudeó Rhodes, su cerebro colapsó mientras instintivamente daba un paso atrás. Una doncella de hierro. Eso es un instrumento de tortura. ¿No dijo Ersa que era una especialidad local? ¿Qué clase de sitio vende esto como souvenirs? ¿Y por qué alguien regalaría una doncella de hierro? Por no mencionar que, si Lucky podía levantar esto sin sudar, tenía que ser tan increíblemente fuerte como Kana, ¿verdad? La pregunta más importante. ¿Por qué está tan contenta con esto? Mira, al observar cómo se desarrollaba la escena, sonrió como si todo fuera perfectamente normal. Aersa siempre es tan considerada con sus regalos. ¿Considerada? Más bien un mensaje de advertencia del inframundo. Rhodes se volvió hacia Mira, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Mira, ¿estás segura de que esto es un regalo y no, ya sabes, una amenaza de muerte? Mira soltó una risita. Claro que no. A Lucky le encanta coleccionar instrumentos de tortura. De hecho, este es el regalo perfecto para ella. Mira ladeó la cabeza con aire juguetón. Oye, ¿no te lo dije? La habitación de Lucky está llena de instrumentos de tortura. No. No, no me dijiste eso. Lo único que Mira había dicho antes era que la colección de Lucky era interesante. Incluso le dijo que podría visitarla algún día. Rhodes se dio cuenta de repente de un grave problema. Todas las chicas de Fairy Tail, Mira, Kana, Lucky, Ersa, eran aterradoras a su manera. Sí, todas eran preciosas, pero también increíblemente peligrosas. En ese momento, solo Levi parecía linda y normal. Mira, a pesar de ser algo confiable, aún conservaba un lado travieso. En realidad, ahora que lo pensaba, tenía la sensación de que todavía había muchas cosas sobre Mira que desconocía. Más tarde esa misma tarde, con menos tareas que hacer, Rhodes finalmente tuvo tiempo para practicar su magia. Mientras tanto, Ersa, ya libre de recados, charlaba con una chica alta de pelo largo y verde en una de las mesas. Gracias a su presencia, el gremio estaba más tranquilo que nunca. Pero según Mira, este silencio no duraría. Todos se portan de maravilla cuando Ersa regresa, susurró Mira con una sonrisa cómplice. En una hora, volverán a ser igual de ruidosos que antes. Levi hojeó su pequeña libreta, repasando la pronunciación que había aprendido esa mañana. Siempre que veía a Rhodes tomarse un descanso de los ensayos, aprovechaba la oportunidad para preguntarle sobre algunos detalles del personaje, anotándolos con entusiasmo en sus apuntes. Mientras tanto, Makarov ayudaba a Rhodes a perfeccionar su hechizo de invocación. Normalmente, los magos de espíritus celestiales invocaban a sus espíritus recitando sus nombres mientras usaban las llaves celestiales correspondientes. Sin embargo, Rhodes solo tenía un colgante, que de alguna manera se conectaba a varias invocaciones a la vez. En ese momento, su única forma de distinguirlas era pronunciando sus nombres individualmente. Makarov explicó que, una vez que Rhodes adquiriera mayor dominio de la magia, podría acortar el encantamiento, reduciéndolo finalmente a un simple nombre y eliminando por completo el largo proceso de lanzar hechizos. Por ahora, sin embargo, necesitaba recitar el conjuro de invocación completo cada vez que percibiera una nueva invocación. Rhodes contaba con los dedos, murmurando para sí mismo. El sapo, 3 lobos, 6 pájaros, el golem de roca. Estas eran las criaturas que podría invocar a continuación. Rhodes suspiró. Todavía me queda mucho camino por recorrer antes de poder invocar dragones pequeños, y mucho menos a los grandes. Por supuesto, no tenía ni idea de si alguno de esos supuestos monstruos ordinarios poseía habilidades especiales en este mundo.
Pero a juzgar por el enorme tamaño del cangrejo escurridizo del cañón que había invocado antes, incluso criaturas consideradas débiles en el juego, como los 3 lobos o los 6 pájaros, podrían ser auténticas bestias en la vida real. En ese momento, sin embargo, su principal prioridad era aumentar su poder mágico y mejorar su habilidad para invocar criaturas. En lo que respecta al poder mágico, solo podía hacer hasta cierto punto en un día. La meditación tenía sus límites y no podía forzar su crecimiento. Pero en lo que respecta a la habilidad mágica, eso, al menos, podía mejorarse mediante la repetición. Rhodes sorprendió a Worm, que había estado estafando a los clientes con los bocadillos en la taberna, y comenzó a practicar su hechizo de despido, la magia que enviaría a sus invocados de vuelta a su reino. Respiró hondo, concentró su energía y recitó: yo soy quien une los 2 reinos. Obedece mi voluntad y regresa al abismo, Poro. El cuerpo de Worm se fue volviendo gradualmente transparente, su pequeña figura se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. ¿Sí? Lo logré al primer intento, exclamó Rhodes con una sonrisa. Ahora era el momento de traerlo de vuelta. Rhodes ajustó su postura, concentró su magia y recitó el conjuro de invocación una vez más. Yo soy quien abre la puerta. Cruza la frontera y regresa, Poro. Un vórtice mágico surgió de la nada antes de desaparecer con la misma rapidez, y allí estaba Worm, de pie justo delante de él de nuevo. ¡Genial! Repitamos la experiencia. Así comenzó el ciclo interminable de práctica de Rhodes. Regresa al abismo. Poro. Abre la puerta. Poro. Devolver. Abierto. Devolver. Abierto. Rhodes practicaba incansablemente los hechizos de despido, y Worm no tuvo más remedio que obedecer. Al principio, la repetición no era tan mala, pero después de docenas, no, cientos de veces, el pequeño empezó a volverse perezoso. A veces, Worm aparecía de pie, otras veces sentado cómodamente. En raras ocasiones, incluso se materializaba tumbado boca arriba, intentando cruzar sus cortas patas, pero fracasando estrepitosamente. Worm se irritaba cada vez más, pero Rhodes no tenía otra opción. Consumía la menor cantidad de energía mágica, lo que la convertía en la invocación más eficiente para practicar repetidamente. Si intentara invocar al cangrejo escurridizo del cañón, apenas lograría 2 intentos antes de agotarse por completo. No habría forma de repetir el proceso. Acho. Tras lo que pareció una eternidad de espera, Worm estornudó violentamente en cuanto se materializó en la taberna. Su larga lengua se curvó hacia atrás, y un grueso hilo de mocos colgaba de su diminuta nariz. La primera reacción de Rhodes fue: «Espera, ¿tienes nariz?». Worm sorbió por la nariz antes de darle la espalda a Rhodes, con sus pequeños cuernos caídos por la frustración, una clara señal de que estaba enojado. El abismo aullante era una tierra de invierno eterno, pero aquí en Fiore ya era verano. El hecho de que Worm estuviera expuesto a un frío y un calor extremos innumerables veces claramente le había pasado factura. Incluso un Poro estaba destinado a resfriarse a este ritmo. Rhodes se frotó la nuca con timidez. Lo siento. Fue mi culpa. Ahora bien, ¿cómo se anima a un Poro enfadado? Tras pensarlo un momento, Rhodes decidió arriesgarse. Mira, me gustaría una tortilla. Los cuernos caídos de Worm se enderezaron ligeramente. ¿Y un tazón de sopa de tomate y huevo? Worm giró sobre sí mismo al instante, con la lengua fuera, irradiando pura alegría desde su carita esponjosa. Aunque Rhodes aún no estaba del todo seguro de qué era lo que más le gustaba a Worm, al menos sabía que los huevos estaban entre sus cosas favoritas. Es muy fácil complacerte. Rhodes soltó una risita y extendió la mano con destreza, frotándose la cabeza, los cuernos, la barbilla y el vientre. Mira sonrió cálidamente mientras tomaba su pedido. Pero justo en ese momento, una voz aguda y ligeramente irritada resonó desde arriba. ¿Ya terminaste de armar jaleo? Llevas un buen rato haciendo ruido. Rhodes alzó la vista y se encontró con la mirada de un joven rubio con una distintiva cicatriz en forma de rayo sobre el ojo derecho. Llevaba auriculares, una camiseta marrón y un abrigo largo sobre los hombros, lo cual, teniendo en cuenta que era verano, parecía un poco exagerado. Apoyado en la barandilla del segundo piso, posó una mano sobre ella, con una expresión poco amistosa mientras miraba fijamente a Rhodes. Capítulo 19. Un área restringida en el gremio. Laxus. Mira se interpuso entre Rhodes y él, levantando un brazo para protegerlo. Rhodes es un nuevo miembro del gremio. Se unió anteayer. Estaba practicando su magia. Laxus esbozó una mueca de desprecio. ¿Magia? ¿Eso? No me hagas reír. ¿De qué sirve una magia tan lamentablemente débil?
Worm tembló de miedo, acurrucándose instintivamente. Rhodes frunció el ceño. Sin duda, esta era la peor actitud que había encontrado hasta el momento en el gremio. Incluso por Liusika, quien afirmaba abiertamente despreciar a los humanos, seguía tratando a los heridos con cuidado a su manera. Pero Laxus no solo parecía frío, sino que irradiaba condescendencia, mirando a Rhodes como si fuera un insecto bajo sus botas. Rhodes no tenía intención de causar problemas tan pronto después de incorporarse. Respiró hondo y optó por la diplomacia. Si le he molestado, le pido disculpas. La sonrisa de Laxus se acentuó. Era de esperar. No solo es débil en magia, sino también en personalidad. Su tono estaba cargado de absoluto desdén, como si la sola idea de que Rhodes perteneciera al mismo gremio que él fuera ofensivo. Realmente no entiendo por qué el viejo se molesta en acoger a tipos como tú. Entonces, Laxus bajó la mirada, no solo hacia Rhodes, sino hacia todos los presentes en la taberna. Ya hay suficientes debiluchos en Fairy Tail. Sus ojos se entrecerraron con desprecio, su voz resumaba burla. ¿Por qué se permite que este tipo de personas se hagan llamar mis compañeros? ¿Eh? Sus palabras desataron la furia en toda la sala. La taberna entera se puso tensa, especialmente Natsu y Gray. Los dos, que se habían mantenido a raya bajo la atenta mirada de Ersa, golpearon de repente la mesa con los puños y se pusieron de pie. ¿Qué demonios acabas de decir? El seco tintineo de los vasos al ser dejados sobre la mesa resonó desde otras mesas. Todas las miradas se dirigieron a Laxus, con expresiones llenas de desaprobación y creciente ira. TSH. Ese tipo sigue siendo el mismo imbécil arrogante. Desde el mostrador, Ersa había dejado de charlar con sus amigas. Su voz rompió la tensión como una cuchilla. Eso estuvo fuera de lugar, Laxus. La mirada de Laxus se cruzó con la de Ersa, y la tensión entre ellos se disparó. Por un instante, fue como si se hubiera desenvainado una espada. ¿Ah, sí? El labio de Laxus se curvó con diversión. ¿Así que ahora te pones del lado de estos patéticos debiluchos, Ersa? Justo cuando las cosas amenazaban con estallar, una voz poderosa intervino. Suficiente. Makarov, que antes se había estado relajando sin hacer nada, de repente estaba alerta y sobrio. Con un fuerte golpe, arrojó una solicitud de misión sobre el mostrador. Laxus, dijo con voz firme. Esta petición lleva tu nombre. Ve a ocuparte de ella, ahora mismo. Laxus se volvió hacia su abuelo, esperando una mirada fulminante, pero Makarov ni siquiera le dirigió una mirada. Laxus exhaló bruscamente por la nariz, apretando los puños. Finalmente, chasqueó la lengua con irritación y arrebató el documento de la misión del mostrador. TSH. ¡Qué pérdida de tiempo! Sin decir una palabra más, salió del gremio dando un portazo. En cuanto se marchó, la tensión disminuyó ligeramente, pero el ambiente seguía siendo tenso. Todos seguían mirando hacia la puerta, murmurando con descontento. Natsu parecía dispuesto a correr tras Laxus para pelear, pero Gray reaccionó al instante, rodeándole el cuello con un brazo. «Cálmate, cabeza de fuego», murmuró Gray, sujetándolo en su sitio. «Grrr. Solo quiero borrarle esa mirada de suficiencia de la cara. Y acabarías electrocutado en 10 segundos». Natsu chasqueó la lengua con frustración, pero se quedó quieto. Cuando Laxus salió del gremio, 2 hombres y una mujer se levantaron en silencio de sus asientos en un rincón de la taberna y lo siguieron. Un profundo silencio se cernió en el aire durante un instante después de que se marcharan. Poco a poco, la tensión se disipó a medida que se reanudaban las conversaciones. Los miembros del gremio volvieron a sus asientos y el bullicio recuperó lentamente su ambiente animado habitual. Lo siento, no quería causar problemas a nadie. Rhodes tenía la sensación de que algo no andaba bien con Laxus, pero el enfrentamiento de hoy había comenzado por su culpa. Probablemente lo mejor sería practicar magia en el patio la próxima vez. No tiene nada que ver contigo. Lucky hizo un puchero y se cruzó de brazos. Ese tipo siempre es así. Si no fuera nieto del maestro del gremio, lo habrían echado hace muchísimo tiempo, Lucky. Mira, la interrumpió suavemente. Ella no defendía la actitud de Laxus, pero Makarov ya estaba soportando el peso de su comportamiento. No había necesidad de decir algo que lo hiciera sentir peor. Rhodes parpadeó sorprendido. Espera, ¿es el nieto del maestro? Sus ojos se movían rápidamente entre Laxus, que había salido furioso hacía unos instantes, y Makarov, el pequeño pero poderoso líder del gremio que estaba sentado cerca. No veo ningún parecido. Sí, confirmó Mira. Pero, Makarov suspiró, con la mirada fija en las puertas del gremio por donde Laxus había desaparecido. Lo siento. Es culpa mía que Laxus haya resultado así.
No te tomes a pecho lo que dijo. Suspiró profundamente, con la voz cargada de un arrepentimiento silencioso. Rhodes agitó las manos torpemente. No tiene que disculparse, maestro. Ya podía intuir la historia de Laxus solo por la forma en que reaccionaban todos. Un niño que crece bajo una presión constante, escuchando siempre. Eres el nieto de Makarov. Estás destinado a la grandeza. Al principio, probablemente no le molestó. Pero con el tiempo, Laxus debió de frustrarse. Deseaba ser reconocido por sus propias habilidades, no solo por su linaje. Rhodes recordó a un personaje similar de otro mundo. Konohamaru, de Naruto, también era así. Solo que Laxus llevó la rebeldía demasiado lejos. Rhodes intentó recordar algo sobre el futuro de Laxus, pero no logró recordar nada. Aún así, si Tatsuya hubiera dicho que era un final feliz, entonces este tipo probablemente encontraría la manera de regresar, tarde o temprano. La energía bulliciosa habitual del gremio fue regresando gradualmente. Las risas, los gritos y el tintineo ocasional de los vasos volvieron a llenar el aire. Afuera, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonalidades naranjas y moradas. La noche había caído sobre Magnolia. Las luces del gremio se encendieron lentamente. Solo quedaban unos pocos clientes en la taberna, charlando en voz baja mientras tomaban sus bebidas. Rhodes cogió una escoba, dispuesto a empezar a barrer el suelo junto a Lucky. Esta noche me encargaré yo solo de la planta baja, dijo Lucky disculpándose. Al fin y al cabo, llegué tarde esta mañana. Entonces subiré, dijo Rhodes. Lucky lo detuvo inmediatamente. No, Mira es la única que limpia el segundo piso. ¿Eh? Rhodes ladeó la cabeza con confusión. Mira ha estado trabajando duro todo el día. No me importa ayudar. Las reglas son las reglas, insistió Lucky, sacudiendo la cabeza. Solo ciertas personas tienen permitido subir. El resto tiene estrictamente prohibido el acceso. ¿Por qué? Rhodes no pudo evitar sentir que aquello parecía sacado de una novela de artes marciales. ¿Una zona prohibida dentro del gremio? Lucky suspiró antes de explicar. Porque hay un tablón de anuncios para peticiones especiales en la segunda planta. Allí se reservan misiones de clase S de alto riesgo. ¿Clase S? Sí. Son misiones extremadamente difíciles con recompensas enormes, pero si fallas, podrías perder la vida. Su expresión se tornó seria. Solo los magos de clase S pueden aceptarlos. Por eso el segundo piso está prohibido para el resto de nosotros. Tenía sentido. Los magos de clase S eran probablemente los miembros más fuertes del gremio. Rhodes pensó un momento antes de preguntar. ¿Entonces son los únicos a los que se les permite subir arriba? Lucky suspiró con impotencia. No se trata solo de eso. El verdadero problema es, la cantidad de idiotas imprudentes que hay en este gremio. Rhodes lo entendió de inmediato. Con un gremio lleno de magos apasionados, probablemente era una regla necesaria. Ah, tiene sentido, murmuró, recordando el caos que se había desatado más temprano ese día. Los miembros de Fairy Tail estaban, entusiasmados, por decirlo menos. Tomemos a Natsu como ejemplo. El tipo era de lo más impulsivo, y además era el protagonista. No sería sorprendente que un día se colara arriba e intentara realizar una misión de clase S solo por la emoción de hacerlo. Puede que esta regla se haya creado precisamente para gente como él. No es de extrañar que solo confiaran en Mira, la persona más sensata del gremio, para encargarse de cualquier asunto en la planta de arriba. Por cierto, ¿cuántos magos de clase S hay en el gremio? ¿Y quién es el más fuerte? Preguntó Rhodes, con la curiosidad a flor de piel. Lucky ladeó la cabeza pensativa. Lucky pensó un momento. Dejando de lado al maestro del gremio, el más fuerte debería ser ese tipo mayor. Pero se fue de misión hace 2 años y no ha regresado desde entonces. 2 años. Rhodes estaba atónito. ¿Qué clase de misión dura tanto? ¿Está bien? Lucky inmediatamente agitó las manos y negó con la cabeza. No te preocupes. Hildarts es básicamente un desastre andante. Es increíblemente fuerte, de una fuerza monstruosa. No sé en qué tipo de misión está, pero es imposible que le pase algo. Su confianza en ese tal Hildarts era inquebrantable. Al ver eso, Rhodes decidió no preocuparse demasiado. En cambio, siguió adelante. ¿Y los demás? Además de él, los magos de clase S son Laxus, Mistogan y Ersa. Hizo una pausa antes de corregirse. No, en realidad, ahora solo quedan 3. ¿Quién es el más fuerte de ellos? Lucky se encogió de hombros. Ni idea. Ya has visto a Laxus y a Ersa. En cuanto a Mistogan, bueno, probablemente no lo veas.
rara vez aparece, y que yo sepa, la única persona del gremio que ha visto su verdadera cara es el maestro. Otro tipo misterioso. Rhodes añadió mentalmente el nombre de Mistogan a su lista de personas interesantes. Pero el verdadero problema seguía siendo Laxus. Rhodes no pudo evitar pensar en lo satisfactorio que sería ver a alguien darle una lección al arrogante nieto del maestro del gremio. Laxus necesitaba urgentemente que le dieran una lección de humildad. Dicho esto, Rhodes echó un vistazo a su situación actual. Poro. Cangrejo de cañón. Sí. Eso no iba a suceder pronto. Capítulo 20. ¿Existe alguna mascota que no haga tareas domésticas? Ah, otro día ajetreado. Rhodes suspiró al entrar en su pequeña casa, estirando sus músculos doloridos antes de tomar una ducha rápida de agua fría. Por suerte, era verano. Desde que empezó a usar magia, sentía que su cuerpo se fortalecía. De lo contrario, no estaba seguro de si se habría adaptado tan rápido. Había pensado en darse un baño caliente, pero como no tenía ningún aparato mágico para calentar el agua, hervirla con leña le parecía demasiado complicado. Al principio, pensó en invertir en un calentador de agua que funcionara con magia, pero después de preguntar por el precio, decidió aguantar, al menos hasta que el invierno se volviera insoportable. Después de ayudar a Warm a bañarse, Rhodes se dio cuenta de que echaba de menos las lavadoras de su escuela. Solo 2 monedas y listo. Lavar la ropa a mano era lento, tedioso y absolutamente aburrido. Sin teléfono para pasar el tiempo, sin vídeos para ver, nada. Lo único que podía hacer era usar el fonógrafo antiguo de manivela que tenía en su habitación. Al principio, la experiencia le pareció extraña. Pero mientras sonaba la música, un pensamiento cruzó por su mente. Esto tiene un aire elegante, como esos tipos ricos de las películas del siglo XIX. Ojalá la colección de discos no fuera una mezcla tan extraña de música pop, rock y clásica. Sas, sas, sas. La tabla de lavar estaba apoyada contra el lavabo, y Rhodes frotaba la tela mojada rítmicamente al compás de la música, creando pequeñas burbujas blancas y espumosas. No se le daba especialmente bien este método anticuado, pero el movimiento repetitivo y el suave chapoteo resultaban sorprendentemente relajantes. Mientras tanto, Warm llevaba un rato mirando fijamente la bolsa de detergente, con la curiosidad brillando en sus grandes ojos redondos. Finalmente, incapaz de resistir más. Lamer. A continuación, pasó la lengua lentamente y durante un buen rato por la sustancia en polvo. Un segundo después, su rostro se contrajo de puro horror y escupió violentamente un bocado de polvo blanco. ¿Eres idiota? Rhodes golpeó a Warm en la cabeza y lo arrojó al fregadero. Ve a enjuagarte la boca, genio. Warm se agitó violentamente, pero obedientemente comenzó a hacer gárgaras con agua. Tras terminar de lavar la ropa y colgarla en el pequeño balcón, Rhodes finalmente se percató de que había algunas macetas con plantas allí colocadas. Una parecía una planta suculenta, mientras que las otras 2 se asemejaban a orquídeas. La tierra estaba visiblemente seca, una clara señal de que habían sido descuidadas durante los últimos días. Parece que ahora tengo que ocuparme de algunas vidas más, genial. Suspirando, cogió el pulverizador que tenía cerca, lo llenó de agua y les dio a las plantas sedientas un merecido trago. Mientras diminutas gotitas brillaban sobre sus hojas, empapando la tierra, Rhodes casi podía sentir cómo volvían a cobrar vida. Sin pensarlo, murmuró para sí mismo. Muy bien, te llamarás Tatsuya. Tú, Ren. Y tú, bueno, se decidirá en otro momento, en este otro mundo, parece que papá tendrá que cuidar de vosotros 3. Warm, observando desde un lado, ladeó la cabeza. Algo en la expresión de Rhodes le hizo sentir que su amo no estaba del todo contento con esto. ¿Por qué pones esa cara? Rhodes dejó el pulverizador y cogió a Warm, manteniéndolo a la altura de los ojos. Ve a limpiar el desastre que acabas de hacer. Warm parpadeó sorprendido. Un momento, ¿no se suponía que era una mascota? ¿Cómo podía su amo esperar que limpiara el suelo? No me mires así. ¿Qué clase de mascota no ayuda con las tareas del hogar? Antes de que Warm pudiera protestar, Rhodes lo arrojó al cuarto de lavado. Eres responsable de limpiar lo que hayas estropeado. Warm se quedó sentado allí, mirando fijamente sus pequeñas patas. ¿Cómo se suponía que iba a limpiar algo con esto? Por supuesto, ese no era un problema que Rhodes debiera resolver. Warm era lo suficientemente inteligente como para entender el lenguaje humano. De alguna manera lo averiguaría. Sin embargo, mientras Rhodes reflexionaba sobre ello, empezó a irritarse. ¿Por qué Warm, una criatura del abismo aullante, entiende automáticamente el idioma de aquí, mientras que yo tengo que esforzarme tanto para aprenderlo? ¿No se podría compartir el paquete de idiomas del señor Ibiki?
Refunfuñando, Rhodes se sentó en su escritorio y abrió el libro que había traído del gremio. Era un libro de historia. No le entusiasmaba demasiado, pero consideraba que era importante comprender el mundo en el que vivía. Para facilitarle el estudio, Levi incluso le había prestado un par de gafas con poderes mágicos. No se trataba de unas gafas de lectura cualquiera. Estaban encantadas. En su configuración más rápida, podían acelerar la velocidad de lectura hasta 32 veces. En otras palabras, un minuto de lectura sería como estudiar durante media hora. Rhodes sentía que por fin le había llegado su momento. Aunque odiara la historia, podría aguantar unos minutos, ¿verdad? Un minuto después. ¡Bang! El libro se cerró de golpe al chocar su lomo contra el escritorio con un fuerte estruendo. El ruido despertó sobresaltado a Rhodes. Se había quedado dormido. Había calculado completamente mal. Sí, el tiempo de lectura se redujo, pero la cantidad de contenido siguió siendo la misma. Y si antes no le interesaba, la lectura rápida no hacía que la historia resultara emocionante por arte de magia. Incluso con herramientas mágicas, los libros de historia siguen siendo libros de historia. Rhodes suspiró con frustración. Algunas personas, como Ibiki, poseían una magia que les permitía transferir directamente el conocimiento a la mente de otra persona. Esa sí que era una magia que Rhodes podía apoyar. O mejor aún, podría simplemente escuchar a alguien como Levi contar historias históricas. Al fin y al cabo, la forma en que describía las cosas las hacía sonar mucho más interesantes. Muy bien, comencemos el día con 50 flexiones. Rhodes se dejó caer al suelo y logró 30 golpes seguidos antes de que sus brazos comenzaran a temblar. Maldita sea, esto es más difícil de lo que pensaba. Si quieres aumentar tu poder mágico rápidamente, no basta con meditar, le había dicho el maestro Makarov. Tu cuerpo también necesita entrenamiento, o si no lo lamentarás. Rhodes tenía la sensación de que cuando el anciano dijo lo lamentaras, no se refería a las misiones. Probablemente se refería a sobrevivir dentro del propio gremio. Es decir, ni siquiera me gusta pelear, pensó Rhodes. Pero después de ver el caos que reina en el gremio a diario, es solo cuestión de tiempo antes de que me vea involucrado en algo. Incluso las chicas de Fairy Tail eran increíblemente fuertes. Y si Natsu o Gray alguna vez le daban un puñetazo por accidente, ni hablar, ni siquiera quería pensarlo. Rhodes apretó los dientes y siguió adelante. Para aumentar mi poder mágico. Una flexión más. Para evitar que me den una paliza. Otra más. Ser lo suficientemente fuerte como para defenderme si me golpean. Otro. Un momento. Porque esto empezaba a sonar más a entrenamiento de supervivencia. Por ahora, las prioridades de Rhodes eran sencillas. Hacer ejercicio para mejorar su fuerza física. Meditar para perfeccionar su magia. Leer para comprender mejor el mundo. Esa última parte, sin embargo, fue una lucha. Los libros sobre magia estaban bien, pero historia y geografía. Un auténtico suplicio. Quizás debería comprobar si hay algún periódico o revista en la ciudad, pensó. Algo más ligero que los libros de texto de historia antigua podría ayudarle a mantenerse al día con los acontecimientos actuales. El cielo matutino estaba cubierto de nubes, pero no llovía. Hoy, Rhodes decidió ir a trabajar con estilo, montando un cangrejo escurridizo. En cuanto el enorme cangrejo de color verde oscuro emergió de la calle, inmediatamente llamó la atención de todos. Los vecinos se quedaron paralizados, mirando fijamente la insólita escena. Cuando el cangrejo escurridizo comenzó a moverse por las calles con Rhodes montado en su lomo, el pánico inicial se desvaneció rápidamente. Oh, es una montura. Se ve rara, pero a la vez mola. Espera, ¿eso no es un cangrejo? ¿Por qué no camina de lado? Oye, ese chico no es de Fairy Tail. Debe ser un novato. Otro inquieto, ¿eh? Algunos curiosos con buena vista divisaron el emblema azul de Fairy Tail en el brazo de Rhodes cuando el viento levantó las mangas de su camisa. Llegados a este punto, ver algo extraño en las calles de Magnolia no era inusual. Pero si viniera de Fairy Tail... Bueno, eso lo explica todo. Sin que Rhodes lo supiera, el emblema en su brazo le proporcionaba cierto grado de comprensión por parte de los habitantes del pueblo. Después de todo, los magos de Fairy Tail eran famosos por sus excentricidades. Esto no era nada comparado con algunas de las cosas caóticas que habían visto antes. Rhodes, agarrando los largos tentáculos del cangrejo escurridizo como si fueran el manillar de una motocicleta, solo podía oír el viento silbando a su alrededor. Instantes después, frenó bruscamente justo delante del gremio. Estaba a menos de 1 kilómetro de distancia, así que el trayecto fue increíblemente corto. Rhodes se arregló el cabello, que el viento le había revuelto, y suspiró. Al menos este aparato tiene piloto automático.
Si no hubiera sido así, estaba seguro en un 90% de que habría atropellado a varios peatones. Aún así, seguía sin estar convencido de que este cangrejo escurridizo fuera del todo seguro cuando corría a toda velocidad.